Historia de fantasmas. Puedo prever la muerte. 106. El sutil movimiento que realizó ayer le recordó que el personal de la galería no debe interferir en el trabajo de los demás. Responsable de recibir clientes, intercambiar monedas de juego y brindar servicios de procesamiento de tarjetas. Esto se menciona en el artículo 2 del Código de Camareros con respecto al contenido del trabajo del camarero, pero además de eso, Sully en realidad tiene otro contenido laboral no especificado. Responsable de la apertura y el cierre de la sala de juegos de videojuegos. Esto también es algo en lo que no pueden interferir, por eso Ianu y Shuemin reaccionaron de esa manera. Aquí tienes el chocolate que pediste. Shuemin puso pesadamente una caja sobre el mostrador delantero y le gritó a Sully, que estaba de pie en la puerta. ¿Por qué no te apresuras a saludar a los invitados? Aquí vamos, señor E. Sully regresó al mostrador de recepción, miró la caja llena de frascos de chocolate y luego miró a los clientes frente al mostrador. Y todos, caminen despacio. Sully sonrió brillantemente mientras observaba al invitado irse con 3 monedas de juego y 10 chocolates. La razón por la que tuvimos que verificar esos 2 puntos antes fue por el propósito actual. Aumentar la proporción de chocolate mezclado en las monedas del juego. Aunque no es tan fácil como antes y necesita intervenir como lo hizo al principio, Sully todavía está muy feliz. Si Yi quiere que los clientes jueguen más juegos, les permitirá jugar menos. Siempre que vayas en contra sin violar las reglas, definitivamente habrá beneficios. Era casi mediodía. Sully encontró a Shuemin, quien acababa de salir de detrás de la cortina. Tras preguntarle qué quería almorzar, se dirigió a la máquina de baile para buscar a Ianu. Pero tras caminar unos pasos, de repente sintió que alguien le tiraba de la ropa. Se giró y vio que era el niño llamado Gu Xuanfen quien lo miraba. Dame las monedas del juego. El niño abrió las manos hacia Sully. Ayer me desempeñé muy bien, ahora es el momento de que me des las Super Game Coins que me prometiste. Sully negó con la cabeza. No, no hasta mañana. Ah. Eres un mentiroso. Estás haciendo trampa. El niño pateó sus pies enojado, y justo cuando gritó, vio a Sully agachándose y sonriéndole. Te prometí dártelo, pero no te dije cuándo. No sé por qué, aunque el tono de Sully era muy gentil, cuando miraba la boca levantada de Sully, siempre pensaba en el lápiz que lo asustaba, y los gritos en sus labios inmediatamente se convirtieron en gruñidos impotentes. Está bien, mañana es mañana. Al ver al niño regresar al comedor, Sully se levantó y continuó caminando hacia la máquina de baile. Originalmente había planeado darle monedas de juego al niño hoy, pero después de lo que sucedió anoche, Sully decidió dejar el asunto en espera por el momento. Aunque usar monedas especiales para jugar es muy peligroso, dado que es una forma de pasar de nivel, definitivamente no se debe dejar que los elegidos mueran sin motivo. Debe haber algún propósito, pero aún no lo he descubierto. Así que decidió ir a jugar otra vez esa noche para ver si había algún nuevo descubrimiento. Al llegar a la pista de baile, Sully encontró a Ianu, quien le daba instrucciones de movimientos a la mujer de amarillo que había visto antes. Sin embargo, Sully no vio a la mujer de rojo que la acompañaba. Al igual que antes, a Ianu no le interesaba qué comer. Simplemente decía lo que sea sin siquiera girar la cabeza. A Sully no le importó y regresó a la recepción para pedir comida para llevar. Hola, soy Firefly Arcade. Para el almuerzo de hoy, me gustaría pedir un codito de cerdo en salsa de soja, una alita a la parrilla y. Las palabras de Sully se detuvieron de repente. Vio que en el área de baile, la mujer de amarillo que estaba bailando de repente giró sus manos completamente detrás de su espalda, retorciéndolas en una mirada extremadamente espeluznante. Un leve sonido de fractura salió de su cuerpo, pero los movimientos de la mujer no se detuvieron y continuó siguiendo el ritmo. Pero los brazos torcidos y doblados hicieron que la postura de baile originalmente hermosa se volviera extremadamente aterradora. Y Ianu, quien la guiaba antes, ya no está por ningún lado. Hola, hola, hola. Guapo, ¿sigues ahí? ¿Necesitas algo? La voz del repartidor salió del micrófono, devolviendo la conciencia a Sully. Pidió disculpas y pidió el resto de la comida con calma. Después de colgar el teléfono, estaba a punto de mirar hacia allí otra vez cuando oí el sonido de una puerta que se abría. Shuemin entró, sacó una botella de vino de la máquina de bebidas, la abrió y tomó un sorbo, luego se sentó descuidadamente en un taburete. Señor ¿qué hace aquí a esta hora? ¿Terminó su trabajo?
Sully se puso alerta. Shuemin no sostenía la caja de herramientas. Debió haberla devuelto al almacén. Pero ayer, Shuemin estaba muy ocupado y siempre venía después de que llegaba la comida para llevar. ¿Cómo es que vino justo después de que pedí la comida? ¿Será porque abrí el local muy tarde? Todo es por tu culpa, chico. Abriste la puerta tan tarde que ni siquiera desayuné. Shuemin dijo como algo normal. Sin comida, por supuesto, no hay energía para trabajar. Sully se tocó la cabeza un poco avergonzado. Lo siento, señor Ayer vi que todos se divertían mucho jugando, así que intenté jugar un rato después de la hora de cierre. Ah. Vi que no saliste a jugar durante el día, así que pensé que no eras una persona a la que le gustaran los videojuegos. No, es que hay demasiadas cosas que hacer durante el día y todos están ocupados. ¿Cómo voy a tener el valor de tomarme un descanso sola? Si no, el señor me va a retorcer la cabeza. Jajaja, aprendiste a bromear, ¿verdad? Ese tipo, Ianu, debió habértelo enseñado. Shuemin parecía muy natural. Tomó un sorbo de vino y continuó. ¿Cómo estuvo el partido de ayer? Fue divertido, pero no lo jugué muy bien. Me moría constantemente. Luego me enojé y volví a dormir. Está bien, jóvenes, hay mucho tiempo, tómense su tiempo, pero no me están diciendo la verdad. Shuemin puso la botella sobre la mesa y miró a Sully a los ojos. No dormiste después de volver a casa. Te escapaste a jugar otra vez, ¿verdad? Si no, ¿cómo pudiste tener tanto sueño como para quedarte dormido aquí esta mañana? Sully parecía un poco indecisa, pero el corazón le dio un vuelco. Aquí viene. Resultó que estaba tratando de engañarme porque no abrí la puerta a tiempo esta mañana. Xiao Su, no te preocupes. Es normal que los jóvenes sean un poco juguetones. Junto con estas sinceras palabras, Shuemin palmeó fuertemente el hombro de Sully. Si ese es realmente el caso, no hay nada de malo en hablar. El jefe es muy buena persona y no te culpará. En realidad, no es. Si tienes algo que decir, dilo. Un hombre debe comer carne y beber vino a grandes sorbos. ¿Qué sentido tiene dudar? Bueno, quizá ayer estaba demasiado emocionado jugando videojuegos, y luego pasó algo mientras dormía. Tenía tanto miedo que no dormí bien después. Sully bajó la cabeza, pero notó por el rabillo del ojo que los ojos de Shuemin temblaban levemente y la fuerza de sus manos también aumentó ligeramente, pero su tono parecía algo preocupado. ¿Qué pasó para que te asustaras así? Nada, solo tuve un sueño. Soñé con algo que ocurrió hace mucho tiempo. Como era muy joven en ese entonces, me dejó un trauma, así que cada vez que lo sueño, mi mentalidad se vuelve un poco inestable. Cuando las palabras cayeron, Sully descubrió que el cuerpo y la expresión de Shuemin estaban un poco más relajados que antes. Él simplemente dijo deliberadamente que algo aterrador sucedió anoche, y Shuemin inmediatamente lo tomó en serio, pero después de decir que fue un sueño, se relajó. Este hombre parece saber sobre el probador. Shuemin no se dio cuenta de que no solo no logró que Sully dijera algo, sino que también le permitió obtener la información. Retiró la mano, miró a Sully con seriedad, de repente se rió y se llevó la botella a los labios. Soñar con tu infancia puede asustarte así. Parece que no has sufrido mucho, Xiao Su. Tus padres deberían ser muy buenos contigo, ¿verdad? Nunca los he visto desde que tengo memoria. Shuemin dejó de beber y miró atentamente a Sully, que parecía tranquilo. ¿Huérfano? MMM. Shuemin guardó silencio durante un rato y luego le entregó la botella a Sully. ¿Te gustaría un poco? Al ver que Sully negaba con la cabeza, Shuemin retiró la mano, bebió la media botella de vino restante de un trago y luego miró el salón lleno de gente frente a él. Debe ser duro vivir sin nadie en quien confiar, ¿verdad? Cuando hace frío, me acurruco en un rincón y duermo envuelto en un cartón. Cuando tengo hambre, reviso los cubos de basura o recojo la comida que otros tiran para comer. Quizás fue porque bebió demasiado de golpe, pero la mirada de Shuemin se desenfocó un poco. No miró a Sully, sino que parecía estar hablando consigo mismo. Su voz era un poco intermitente en medio del ruido. Tras muchas dificultades, recoges un bollo mohoso y al vapor, pero puede que te persiga y te muerda un perro salvaje que aparece de la nada. Entonces tienes que seguir corriendo hasta que el perro desaparezca. Cuando miras hacia abajo, no sabes dónde ha ido a parar el bollo que tienes en la mano.
Con una mueca de desprecio, Xuemin giró la cabeza para mirar a Sully y puso su mano sobre su hombro. Xiao Su, no ha sido fácil para ti estos años, pero ahora que estás aquí, eres mía, hipo. Sully contuvo la respiración para evitar que el leve olor a alcohol entrara en su nariz, pero a Xuemin no le importó en absoluto y continuó hablando con una expresión seria. ¿Es mío? Hola, tu comida para llevar ha llegado. Xuemin miró al repartidor que estaba detrás de Sully y luego le dijo. Bueno, ya somos adultos, así que no diré mucho. Xiao Su, solo entiéndelo. Ya llegó la comida para llevar, comamos primero. Se levantó, tomó la bolsa de comida para llevar del niño y gritó hacia el pasillo. Ianuo, ven aquí y come. Casi tan pronto como terminó de hablar, Ianuo levantó la vista de la máquina en la distancia y trotó hacia el mostrador de recepción. Oye, hermano estás muy entusiasmado por comer hoy. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Luego volvió a mirar a Sully. Xiao Su, ¿qué hiciste anoche? ¿Por qué tienes tanto sueño hoy? Acabo de contárselo al señor Jugué unos juegos por la noche y me emocioné un poco. ¿Qué tiene de emocionante jugar a un videojuego? Yo, tu hermano Ian, me habría cansado hace 800 años. Ian Hugo trajo una silla y se sentó. Deberías jugar en las máquinas de apuestas. Con una sola moneda puedes ganar un montón de dinero. De nada sirve ganar tanto, si no puedes cambiarlo por dinero. No lo sabes, ¿verdad? Aunque no se puede cambiar por dinero, se puede cambiar por cosas. Ianuro miró el mostrador de canje de puntos frente al mostrador de recepción. Mira, esas muñecas, figuras, modelos y demás se pueden canjear por monedas de juego. Sully sonrió amargamente. Pero hermano Ian, no me gustan esas cosas, así que no tiene sentido intercambiarlas. ¡Qué coincidencia, Xiao Su! Acabo de escuchar algo. Ianuro miró a Xuemin, luego se acercó a Sully y susurró. He oído que a las chicas les gustan estas cosas. Si traes una, entonces. Antes de que terminara de hablar, sonó la voz de Xuemin. Está bien, deja de decir tonterías y come. Ianuro abrió la lonchera con cara de vergüenza, y las gotas de agua caliente cayeron accidentalmente en la caja de verduras que Xuemin estaba a punto de recoger. Este último parecía un poco disgustado. Presta atención. Está bien, hermano Xiao Su, no te quedes ahí parado, aturdido. Come rápido, o se enfriará. Vamos. Pide un muslo de pollo. Gracias, señor Sully sonrió, tomó el muslo de pollo del tazón y empezó a comerlo lentamente. Aunque no olía bien, sabía tierno y jugoso. Sin embargo, su atención no estaba en esto sino en otras cuestiones. La experiencia que Xuemin acaba de describir no fue en realidad muy diferente de su propia infancia. Pero su expresión y tono en ese momento parecían más como si estuviera describiendo un recuerdo que hablando del pasado de Sully. ¿Xuemin había vivido alguna vez días similares antes? Le conté a Xuemin mi sueño solo para usarlo como anzuelo y averiguar si sabía del probador, pero no esperaba que lo conmoviera. No solo obtuve más información, sino que incluso tomó la iniciativa de regalarme un muslo de pollo. Aunque Sully no pensó que esto sería de mucho beneficio, sí mejoró su favorabilidad, lo que fue una ganancia inesperada. Además, Ianuro se acercó y preguntó directamente qué sucedió anoche que provocó que la puerta se abriera tan tarde hoy. Quería saber la respuesta, pero después de decir que ya había discutido esto con Xuemin, dejó de preguntar. Esto significa que tiene una gran confianza en Xuemin y ambos están de su lado. Esto también confirma una vez más la inferencia anterior de que mientras se retrase el horario de apertura y se reduzca la exposición de los clientes a las consolas de juegos, interferirá con el propósito de sus acciones. Además, Ianuro también puede saber de la existencia del probador del que aún no es consciente. Luego, Ianuro dijo que quería cambiar la muñeca por él mismo, lo que era consistente con lo mencionado en las reglas. Si has ahorrado suficientes monedas de juego, puedes ir al contador de puntos en la zona central y canjearlas por los artículos que te gusten. Sin duda, valen la pena. ¿Pero realmente quiere complacer a Gu Jingfen haciendo esto? ¿O es para que puedas jugar al empujador de monedas? Anoche casi muero después de jugar 10 minutos a un juego de rol normal. ¿Qué pasaría si jugara a una máquina tragamonedas más adictiva? De repente, una idea cruzó por la mente de Sully.
Aunque el método para superar un nivel menciona que se deben gastar las monedas del juego, no especifica quién las consumirá. Si le doy monedas de juego a un cliente y le dejo jugar, ¿eso se consideraría consumo? Además, para los clientes que no saben nada, el impacto de la consola de juego sobre ellos será mucho más débil que para mí, el elegido, que estoy bajo una enorme presión todo el tiempo. Xiao Su, tienes más apetito. Al ver la expresión de sorpresa de Ianu, Sully se dio cuenta de que había terminado 2 cajas de almuerzo mientras pensaba. Lo siento, tengo un poco de hambre. Comí un poco más sin darme cuenta. Sully estaba diciendo la verdad esta vez. Está bien. Ya casi terminé de comer. Xuemin dejó los palillos y miró a Sully con una sonrisa. Los jóvenes deberían comer más. Tras decir eso, se levantó y se fue. Ianuro también dejó los palillos, se levantó y encendió un cigarrillo. Aquí tienes algunos platos. Xiao Su, tómate tu tiempo para comer, pero recuerda lo que te dije. Sully asintió y observó a Ianuro caminar hacia la máquina de baile y saludar a la nueva mujer. ¿La mujer de amarillo también está desaparecida? Miró a su alrededor, intentando encontrarla. Después de todo, esto ya había sucedido antes, donde creyó que la clienta había desaparecido, solo para reaparecer después. Pronto, la vista de Sully se detuvo en una consola de juegos en el distrito este, no muy lejos. Era un juego de disparos y el cliente sostenía un modelo de pistola y disparaba al NPC en la pantalla. Mierda, ¿por qué es tan difícil conseguir un tiro en la cabeza con esta cosa? Esta vez la atención de Sully no se centró en el jugador por mucho tiempo, sino que miró al NPC en la pantalla con ojos vacíos. Sus movimientos eran normales y sus expresiones eran tan extrañas como en la máquina Bomberman anterior. Sin embargo, uno de los PNJ se veía un poco diferente del personaje de al lado. Tenía el cuello un poco torcido, lo que dificultaba al jugador dispararle a la cabeza. Sully miró al NPC con cierta confusión, recordando al personaje del juego Bomberman con un ojo ligeramente más pequeño que había visto antes. ¿Es esto también el resultado de que la máquina tuvo problemas antes pero Xuemi no la reparó completamente? En la pantalla del juego, el NPC se acercaba al protagonista controlado por el jugador y Sully podía verlo con mayor claridad. Las pupilas temblaron de repente. Sully descubrió que su cuello no solo estaba ligeramente torcido, sino que estaba torcido casi 360 grados. Además, este tipo de imagen de personaje aterrador, parece que la he visto en alguna parte. Fragmentos de información volaron rápidamente en la mente de Sully, y pronto, sus ojos se fijaron en una de las imágenes. Anteriormente en el área de juego VR, el hombre que se rompió el cuello, el grado de distorsión de su cabeza era exactamente el mismo que el del NPC ahora. ¿Es solo una coincidencia, o el hombre no desapareció, sino que fue puesto dentro de la consola de juegos? El corazón de Sully de repente se sintió horrorizado. En el momento en que este pensamiento surgió, aparecieron más fragmentos de información en la mente de Sully, y luego desaparecieron, dejando solo unos pocos, que rápidamente se pegaron usando el fragmento anterior como guía. Se oyó el sonido de ruedas rodando frente a mí, y una limpiadora con el pelo despeinado apareció frente al mostrador. Sully ordenó sus pensamientos. Aunque había reunido la mayoría de las piezas, aún necesitaba más información para demostrarlo. De lo contrario, si daba un paso en falso, lo que podría aguardarlo sería un abismo del que jamás podría salir. Espera un momento. Metió la comida restante en una caja vacía. Aunque no quedaba mucha, fue suficiente para llenar el estómago de una persona. Luego juntó el resto de la basura. Cuando estaba a punto de entregárselo de nuevo al limpiador, me di cuenta de que la persona que estaba allí justo ahora ya no estaba. ¿Dónde has estado? Sully buscó por un rato, pero no lo vio en el pasillo, pero encontró un cartel en la puerta del baño. Limpieza en progreso, temporalmente fuera de servicio. Se quedó un poco aturdido, luego miró hacia el pasillo y se acercó con la lonchera y la bolsa. Una sonrisa brilló en sus ojos. Si su juicio era correcto, tendría el segundo punto de apoyo para abrir el iceberg. Cuando Sully entró al baño, no vio a la limpiadora. Dejó las cosas que tenía en las manos sobre el lavabo. Todas las puertas de los cubículos estaban entreabiertas, excepto la del último, que seguía bien cerrada. Caminó lentamente e intentó empujar la puerta. Estallido. De repente, se oyó un pequeño ruido detrás de él.
Sully se dio la vuelta, pero antes de que pudiera moverse, su cuerpo se congeló. Una escoba rota apareció frente a él, y el extremo afilado y roto estaba a solo unos centímetros de su nuez de Adán. Sully levantó lentamente las manos, sin entrar en pánico, pero con un atisbo de sonrisa en su rostro. Tranquilo, no estoy aquí para causarte problemas. El limpiador que sostenía la escoba no la soltó. Bajo su cabello revuelto, el ojo blanco y el otro con una mirada oscura miraban fijamente a Sully al mismo tiempo. ¿Quién carajo eres tú? Solo un empleado de recepción común y corriente. Soy viejo, no tonto. Te he estado observando desde que llegaste ayer. ¿Cómo puede haber un camarero como tú? Mientras hablaba, empujó la escoba afilada hacia la garganta de Sully, casi tocando su piel. Está bien si no quieres decírmelo. Mientras me digas dónde está Xiaocha, te dejaré salir de aquí con vida. Era la primera vez que Sully oía hablar al limpiador. Su voz sonaba extremadamente baja y ronca, no como la de un anciano normal. ¿Qué tal si comes primero? ¿Y después hablamos? Sully levantó las manos y miró el lavabo al lado del limpiador. Mira, traje esto especialmente para ti. Sería una pena desperdiciarlo. El hombre de la limpieza se quedó atónito, como si no esperara que Sully mantuviera la calma en esa situación y lo dejara comer en semejante lugar. Inconscientemente, miró el fregadero y luego apartó la mirada rápidamente. Pero era demasiado tarde. Casi en el instante en que sus ojos se movieron, el cuerpo de Sully se inclinó ligeramente hacia atrás. Al mismo tiempo, golpeó la escoba con la mano izquierda, la agarró con la derecha y la retiró con violencia. En un instante, la escoba que estaba contra su garganta estaba en sus manos. Todo ocurrió tan rápido que no solo los limpiadores no pudieron reaccionar, sino incluso los espectadores fuera del recinto no pudieron reaccionar. Mierda. Lo que estoy viendo ahora no es una película de artes marciales, sino una transmisión en vivo de una historia de fantasmas, ¿verdad? Recuerdo que, la última vez, un gato perseguía a Sully por todo el edificio. ¿Cómo es que ahora se ha vuelto tan poderoso? Que sí, pensé que el hermano Su iba a engañar al anciano para que soltara la escoba, pero no esperaba que la agarrara sin más. Genial. Y al ver los ojos del limpiador, es obvio que también es un contaminador. Sully se ha vuelto tan fuerte ahora que puede arrebatarle cosas a un contaminador. ¿Será esto el resultado del entrenamiento especial mencionado en la página web oficial de historias de fantasmas hace unos días? Si es así, me retracto de lo que dije antes de que solo le enseñan a Sully a mentir a los niños. En la sala de análisis de combate, muchos expertos observaban a un hombre con uniforme militar. Aunque no habló en ese momento, mantenía la frente en alto con un orgullo manifiesto. ¿No te parece que Sully es increíble? Oye. Yo le enseñé. Está bien, concéntrate en ver la transmisión en vivo. El señor Zhao lo dijo con enojo y diversión al mismo tiempo. En el mundo de las historias de fantasmas, después de que el limpiador se sorprendió, la tinta en sus ojos aumentó con más violencia. Tú. No te enojes, realmente no quiero hacerte daño. Sully arrojó la escoba que acababa de recibir al cubículo que estaba a su lado y miró al limpiador con una sonrisa. Sully no estaba enojada por su comportamiento, sino más bien algo satisfecha. Porque este método de ocultarse y atacarse a sí mismo demuestra que la otra parte es una persona que tiene un plan y se atreve a ejecutarlo. Esto puede ser de gran ayuda para mis próximas acciones. El limpiador miró a Sully con cautela. ¿Cómo quieres que confíe en ti? Ayer tuve un conflicto con Schwenning, y Ian no intentó persuadirnos. Debiste haberlo visto en ese momento, ¿verdad? Sully lo dijo sin dudarlo y su tono era muy afirmativo, porque su actuación en ese momento era específicamente para que la viera el personal de limpieza. En ese momento, Schwenning estaba muy enfadada porque Sully había llevado al niño a la recepción a cenar. Aunque Sully no había infringido las reglas, no tenía por qué confrontarlo. Según la observación y el análisis de Sully sobre la personalidad de la otra parte, si hubiera dicho algo suave en ese momento, el asunto se habría terminado, pero no lo hizo. Porque necesitaba dejar clara su postura a los limpiadores. No estaba del lado de Schwenning. Esto sentaría las bases para ganarse su confianza. La limpiadora miró fijamente a Sully durante un rato y luego suspiró. Puedo confiar en ti por ahora, pero solo necesitas decirme dónde está Xiaocha y luego no te preocupes más por este asunto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ellos, bueno, no puedes vencerlos.
¿Cómo lo sabrías si no lo intentas? Deberías estar listo para decírmelo, ¿no? Si no, no habrías elegido específicamente a Xuemin y Anwodu, ni habrías venido a verme sin fijarte en la hora en recepción, ni habrías puesto ese cartel en la puerta. Antes, cada vez que el personal de limpieza iba a recepción a recoger la basura, esperaban a que Sully y los demás terminaran de comer. Pero justo ahora, llegó antes de que Sully terminara de comer. Y cuando saliste hace un momento, simplemente me pusiste la escoba en la garganta para amenazarme, y no elegiste hacerme un agujero en el cuerpo primero. Eso significa que deberías estar esperando mi ayuda en tu corazón, ¿verdad? Joven, nunca has peleado con ellos, así que no sabes lo poderosos que son. La limpiadora parecía un poco ansiosa. Si tu físico es realmente... Originalmente quería decir que con el físico de Sully, si realmente comenzaba a pelear, definitivamente moriría en un instante, pero cuando pensó en cómo la otra parte acababa de quitarle su escoba, no pudo decir la segunda mitad de la oración. Las palmas de sus manos estaban doloridas por el roce de la escoba, y no podía entender cómo el delgado cuerpo de Sully podía estallar con una fuerza y velocidad tan poderosas. Como eres el abuelo de Xiao Cha, te llamaré viejo Cha. A Sully no le importó lo que pensara el limpiador, pero captó el punto clave de sus palabras. Señor Za, ¿ha peleado con ellos antes? De repente pensó en algo y miró a los ojos al limpiador. ¿Podría ser que este ojo tuyo sea? Bueno. El señor Cha suspiró profundamente. ¿Por qué sois tan tercos los jóvenes? Los ojos de Sully brillaron, y justo cuando estaba a punto de hablar, fue detenida por el limpiador que continuó. Ya que quieres saber, te diré lo que sé. Después de escuchar, puedes elegir ayudarme, o puedes elegir decirme dónde está Xiao Cha, salir de aquí, olvidar todo y fingir que nunca has escuchado lo que dije. No estaba tratando de asustarte ahora. ¿Este lugar es realmente muy extraño? Sully no hizo una promesa directa, simplemente asintió. Tú hablas, yo escucho. Señor. El verdadero nombre de Cha es Charan. Él es un trabajador de saneamiento en esta ciudad. Aunque su trabajo es duro y está expuesto al viento y al sol todo el día, no siente que su vida sea miserable porque tiene un nieto de 5 años llamado Chalekan. A él le gusta mucho a este niño y fue él quien le puso el nombre. Él solo espera que su nieto sea feliz, esté seguro y saludable en su vida. El 1 de julio, después de salir del trabajo, se puso ropa limpia, fue a la pastelería a comprar un pastel, fue a la tienda de ropa infantil a comprar un conjunto nuevo de ropa para el niño y luego caminó felizmente hacia la escuela de Xiao Cha. Aunque estos 2 artículos le costaron casi medio mes de salario, no se sintió mal porque hoy era el cumpleaños de su nieto más querido. Esperé y esperé en la puerta de la escuela hasta que todos los padres a mi alrededor recogieron a sus hijos, pero no vi salir a Xiao Cha. Charan estaba un poco asustado. Quería entrar a la escuela, pero el guardia de seguridad lo detuvo, diciendo que nunca lo había visto. Tras la explicación de Charan, lo apartó de una patada y entró corriendo. Cuando entró corriendo a la oficina y encontró al maestro, se dio cuenta de que Xiao Cha se había ido. Se apresuró a regresar a casa y guardó sus cosas, pero descubrió que Xiao Cha no había regresado y estaba muy molesto. Debido a su trabajo, Charan temía que sus compañeros de clase murmuraran de Xiao Cha, así que nunca lo recogió después de que Xiao Cha fuera a la primaria. Por suerte, Xiao Cha era sensato y la escuela no estaba lejos de casa, así que no le pasó nada. Finalmente acepté recogerlo hoy, pero Xiao Cha ya no estaba. Cuando oscureció, Charan, empapado en sudor, regresó a casa jadeando, pero Xiao Cha aún no había regresado. Llamó al maestro, le explicó la situación y le dijo que había buscado por todos los sitios a donde Xiao Cha pudiera ir. El maestro le dijo que no se asustara, que Xiao Cha podría haber salido a jugar y que, si no regresaba al cabo de un rato, podría llamar a la policía. Charan no pudo esperar más y estaba a punto de colgar el teléfono y llamar a la policía cuando escuchó al maestro preguntarle si había estado en la sala de juegos de videojuegos. Charan dijo que eso era imposible porque nunca había escuchado a Xiao Cha decir que le gustaba jugar videojuegos, y las salas de videojuegos parecían muy caras, y Xiao Cha no tenía dinero. El profesor guardó silencio un rato antes de volver a hablar. Las notas de Xiao Cha eran muy buenas en clase, así que de vez en cuando les prestaba sus tareas a sus compañeros para que las copiaran a cambio de algo, incluso monedas de juego.
Esto no es algo bueno para un niño de esta edad, pero considerando la situación familiar de Xiao Cha, el maestro solo persuadió y guió a Xiao Cha y no lo castigó ni le contó a Charan al respecto. Charan se puso ansioso de inmediato, colgó el teléfono y salió corriendo. Aunque el salón recreativo Firefly Arcade que mencionó el maestro no estaba lejos de su casa, nunca había llevado a Xiao Cha allí para jugar. No es que le preocupara que Xiao Cha perdiera sus estudios por jugar videojuegos, sino que durante su trabajo, a menudo veía entrar y salir a jóvenes fumando, y le preocupaba que Xiao Cha se dejara llevar por esos tipos. Pero cuando llegaron a la galería de juegos, por más fuerte que gritó Charan, e incluso llamó a todos los niños que vio para que lo miraran, no pudo encontrar al pequeño Cha. Finalmente, un joven con un cigarrillo en la boca se acercó y lo persiguió hasta la puerta, diciendo que estaba perturbando el entretenimiento normal de los turistas. Pero justo cuando pensó que Xiao Cha realmente no estaba allí y estaba a punto de irse, de repente vio un borrador tirado en la esquina al lado de la puerta, y el patrón en él le pareció algo familiar. Charan lo recogió rápidamente y le echó un vistazo. Quedó impactado. Había una imagen de un pez con manos sobre él. Aún recordaba que Xiao Cha se lo había mostrado con entusiasmo. Charan limpió con cuidado el polvo del borrador, lo guardó y regresó al pasillo. Era su objeto más preciado, y normalmente no quería usarlo. Ahora estaba allí, cubierto de polvo. Eso solo puede significar una cosa. El pequeño Cha debe estar aquí y algo podría haberle sucedido. Pero no mucho tiempo después, fue expulsado por el joven de antes. Charan estaba muy enojado, pero no podía hacer nada. Era mayor y no podía golpear al joven. Pero cuando fue a denunciar el caso, le dijeron que no había tiempo suficiente y que no podían enviar a la policía a presentar un caso. Incluso si sacara el borrador y expresara su juicio, no serviría de nada. Estaba tan ansioso que no tenía intención de irse a casa ni forma de volver a la sala de videojuegos. Simplemente se quedó tendido afuera de la comisaría y esperó hasta el día siguiente, cuando tuvo tiempo suficiente. Luego siguió a la policía a la sala de videojuegos Firefly de nuevo. Esta vez, el joven que lo había pateado antes había perdido la paciencia. Todos los empleados y clientes de la galería permanecieron en silencio. Fue a revisarlos uno por uno, pero seguía sin encontrar a Xiao Cha. Revisaron todos los lugares donde pudiera haber gente escondida, incluida la cocina, el almacén y el baño, pero no encontraron ninguna pista. Temprano en la mañana, Charan regresó a la estación de policía aturdido. La policía lo consoló y le dijo que, aunque aún no habían encontrado a la persona, no se encontraron manchas de sangre en la sala de juegos, lo que significaba que lo más probable es que Charan no corriera peligro de vida. Todas las fuerzas policiales se han movilizado para buscar en otros lugares, por lo que deberá regresar a casa y esperar pacientemente noticias. Charan no lo refutó esta vez y regresó a casa sin decir palabra. Sin embargo, no durmió. En cambio, sacó con cuidado el borrador que llevaba en las manos y lo dejó sobre la mesa, mirándolo aturdido, como un árbol viejo y muerto. Al amanecer, el sol ya estaba alto en el cielo y luego se puso por el oeste. El fuerte mareo que sentía en su mente le devolvió la consciencia. Tomó su móvil y lo revisó, pero no había recibido ningún mensaje de Xiao Cha. Charan quiso levantarse, pero al mantener la misma postura durante tanto tiempo, perdió el control y cayó al suelo. Al cabo de un rato, se levantó. Regresó a la cama con la ropa puesta y el rostro inexpresivo. Cuando me desperté ya era la mañana siguiente. Charan tomó el cuchillo que su nieto solía usar para afilar lápices y fue nuevamente al Firefly Arcade. Esta vez no entró en el salón, sino que simplemente se sentó en el suelo junto a la puerta. Aunque los invitados que entraban y salían lo miraban con extrañeza cada vez que pasaban, a Charan no le importó y se quedó allí sentado en silencio. Durante este periodo, el joven lo visitó varias veces y le pidió que se fuera, pero Charan fingió no oírlo y no se movió. Aunque lo echaron varias veces, simplemente se limpió el polvo y regresó a sentarse. No fue hasta el anochecer que vio al joven hablando con un hombre barbudo de mediana edad por algunas palabras, luego caminando hacia él con una sonrisa, y luego le lanzó una frase, diciéndole que si quería encontrar a Xiao Cha, debería seguirlo, y luego entró al baño. El único rayo de luz en estos pocos días finalmente apareció en los ojos de Charan. Los ancianos quizá no sean tan fuertes físicamente como los jóvenes, pero sin duda pueden resistir mejor mentalmente. Solo esperaba que la otra parte se rindiera primero.
Levantándose y caminando hacia el baño, Charan miró al joven que estaba allí fumando de espaldas a él, y directamente puso el cuchillo en su mano en la garganta del hombre, y luego lo amenazó para que le dijera el paradero de Xiao Cha, de lo contrario lo mataría. Charan no era un cobarde, realmente podía hacer algo así por Xiao Cha. Al ver que el joven no decía nada y seguía fumando solo, no pudo evitar presionar un poco el cuchillo en su mano, queriendo usar el dolor para obligar a la otra parte a hablar, pero no esperaba que la otra parte simplemente levantara su mano y agarrara suavemente su muñeca, y de repente vino un dolor agudo. Su mano derecha cayó flácida y el cuchillo cayó al suelo con un estruendo. El joven finalmente se dio la vuelta, pateó a Charan contra la pared, luego recogió el cuchillo del suelo y se lo clavó en el muslo. Charan se sorprendió por la poderosa fuerza de la otra parte, pero al mirar la sangre que fluía de su pierna, no se inmutó, sino que sonrió. Porque el comportamiento de la otra parte simplemente demostró que la desaparición de Xiao Cha debe estar relacionada con él, de lo contrario, no habría llegado a tales extremos. Quizás porque vio que Charan no mostraba la expresión que quería, el joven se quedó perplejo por un momento y luego se impacientó. Dio una profunda calada al cigarrillo que tenía en la boca, luego pellizcó la cabeza de Charan con una mano y acercó la colilla caliente del cigarrillo a sus ojos con la otra mano. El grito estridente desapareció tan pronto como salió y Charan cayó en coma. Después de un tiempo desconocido, se despertó con un dolor intenso en todo el cuerpo. Miró a su alrededor con el único ojo que le quedaba y descubrió que había sido arrojado debajo de un puente. Su teléfono celular había desaparecido. Solo podía decir que era de mañana por el cielo, pero no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Luchó e intentó levantarse e ir nuevamente a la sala de juegos, pero la herida sangrante en su pierna y el fuerte dolor en su cuerpo le impedían hacer nada. Sintiendo que su conciencia poco a poco se volvía borrosa, Charan se rió con mucha tristeza. Perdí mi celular y mis heridas seguían empeorando. Quizás no tardaría en morir en este lugar tan desierto. Charan no le teme a la muerte, pero si muere, nunca volverá a ver a Xiao Cha. Alrededor del mediodía, el somnoliento Charan sintió de repente que el dolor en su cuerpo parecía haber disminuido considerablemente. No se molestó en pensar por qué. Se levantó con dificultad, agarrándose a la pared, y luego salió arrastrando su pierna herida. Tras dar unos pasos, un hombre con sombrero le bloqueó el paso. Charan no tenía fuerzas para luchar, así que le pidió que se apartara y se preparó para seguir adelante. Pero el hombre no se apartó. En cambio, frunció el ceño y dijo: «Te estás muriendo». Al oír esto, Charan comprendió por qué sentía que el dolor en su cuerpo había disminuido. Guardó silencio un rato y luego se preparó para avanzar, pero un repentino mareo lo hizo caer directamente al suelo. Antes de caer en coma, vio al hombre frente a él darse la vuelta y marcharse. Cuando volvía a abrir los ojos, la luna ya estaba alta en el cielo. El hombre estaba sentado junto al fuego, su rostro parpadeaba a la luz del fuego. Come algo al despertarte, pero solo puedes tomar alimentos líquidos en tu estado actual. Charan miró las vendas que le rodeaban el cuerpo, sintió el dolor, que se había aliviado considerablemente, y su brazo derecho, que había sido reimplantado. Estaba lleno de dudas, pero aún así decidió tomar las gachas a su lado y beberlas. No sabía cuánto tiempo llevaba sin comer. Después, por la conversación con el hombre, se enteró de que era 5 de julio, que llevaba unas 10 horas en coma y que el hombre le había curado las heridas. Lo más importante es que el hombre le dijo a Charan que no fuera más a la sala de juegos de videojuegos, sino que se recuperara aquí, y que él se haría cargo de los asuntos de Xiao Cha. Charan no lo creyó al principio, pero al pensar en el hombre que le había salvado la vida, decidió volver a creerlo. Pero después de un tiempo, siguió sintiendo que algo andaba mal y que no debía perjudicar a los demás. Le contó al hombre sobre el extraño poder y la crueldad del joven fumador, y le aconsejó que no fuera. El hombre no necesitaba preocuparse por los asuntos de Xiao Cha, e iría solo después de que su herida sanara. Pero el hombre no dijo nada después de escuchar. Simplemente dejó un mensaje diciendo que volvería antes del amanecer, pasar a lo que pasara, y luego se levantó y se fue. Pero hasta el atardecer del día siguiente, el hombre aún no había regresado. Pasaron 2 días y Charan aún no había visto al hombre. Lo esperaba con ansias y se desesperó por completo. ¿Lo engañó el hombre, o decidió retirarse bajo el aterrador poder del joven, o terminó como él? Charan no lo sabía y no quería pensar en ello. Solo sabía que todo esto era por su culpa.
Si hubiera ido a la escuela antes, quizá habría podido recoger a Xiao Cha. Si hubiera podido persuadirlo un poco más, quizá no se habría metido en problemas. El 9 de julio, las heridas de Charan casi habían sanado. Comió lo último que le quedaba de comida, luego vertió agua en un cuenco y lo puso sobre la leña para asarlo. Tras esperar un rato, tomó el cuenco al rojo vivo y bebió el agua de un trago. Se tapó la boca con fuerza, tenía la garganta quemada y los músculos faciales le temblaban constantemente por el dolor. Al recuperarse, su voz se volvió inusualmente ronca y parecía una persona completamente distinta. Caminó hasta el río, miró su cabello desordenado y la ropa que se había ensuciado y hecho jirones en el agua, se quitó las vendas para revelar el ojo ciego y finalmente miró su reflejo que era completamente diferente de lo que era hace unos días, y luego caminó firmemente hacia la orilla del río. Cuando llegó fuera de la sala de juegos de videojuegos, vio un aviso colocado en la puerta que buscaba personal de limpieza. Aunque tenía un poco de curiosidad sobre dónde había ido el limpiador anterior, era exactamente lo que quería, así que entró, bajó la cabeza y le preguntó al hombre barbudo de mediana edad con voz ronca si necesitaba un limpiador. Al principio le preocupaba que la otra parte lo reconociera o le hiciera muchas exigencias, pero no esperaba que la otra parte aceptara después de simplemente decirle el contenido y el tiempo del trabajo. Durante los primeros días, se limitó a realizar diligentemente su trabajo de limpieza, temiendo que otros descubrieran su identidad. Pero más tarde descubrió que mientras limpiara el lugar, a los jóvenes y a la gente de mediana edad no les importaría mucho. Entonces comenzó a intentar buscar pistas sobre Xiao Cha entre los invitados que iban y venían. Pero no había ni idea, y unos días después, llegaste. La voz ronca se detuvo y el baño quedó en silencio. Sully miró profundamente a Charan, este anciano es realmente valiente. Anteriormente había pensado que la voz de la otra parte sonaba anormal y pensó que resultó herido durante la pelea con Ian Wu, pero no esperaba que fuera Charan quien se quemó para evitar ser reconocido por Ian Wu y otros. Pero además de admiración, también se sentía más preocupado por la situación actual. Aunque algunas cosas de la historia de Charun pueden corroborarse con información y especulaciones previas, por ejemplo, sus ojos no estaban enfermos, pero fueron cegados por Ian Wu. Por ejemplo, el poder de Ian Wu es muy fuerte. Sully también lo sintió cuando Ian Wu se enojó con Wu Xuanfen ayer. Pero algunas de las cosas reveladas por Charan arrojan una fina capa de niebla sobre la verdad del asunto. En los dos casos de suicidio que Sully presenció ayer, uno tenía el hombro sangrando y el otro tenía un dedo carcomido. Las reacciones de Ian Wu y los demás indicaron que no era la primera vez que ocurría algo así, por lo que debía haber rastros de incidentes anteriores en el lugar. Pero la policía no solo no encontró nada en el almacén, que era el lugar más sospechoso, sino que tampoco detectó manchas de sangre en la sala de videojuegos. Entonces, después de cerrar la puerta ayer, aunque Sully no miró de cerca la hora, estaba segura de que la cabeza de la mujer sostenida en la mano del hombre no sangraba a pesar de que seguía golpeando el borde. Esto es algo extremadamente anormal para un incidente de desmembramiento normal que ocurrió hace menos de un día. Pero coincide con los resultados de las pruebas de la policía. La segunda cosa importante es el hombre del sombrero. No solo apareció frente a Charan, sino también junto a Wu Jingfen. Al resumir la información de ambos, podemos obtener la cronología de sus acciones. Al mediodía del 5 de julio, encontró a Charan casi muerto. Tras atenderlo, fue a la sala de videojuegos a repartir mercancía por la tarde y le recordó a Wu Jingfen que tuviera cuidado. Por la noche, regresó al túnel del puente y prometió rescatar a Charan. Aunque el tiempo transcurrido es solo mediodía, considerando todas sus acciones, Sully casi puede confirmar que él es el investigador que está buscando. En cuanto a por qué no apareció nuevamente frente a Wu Jingfen y Charan, Sully creyó que no estaba mintiendo ni escapando. Porque hizo recordatorios y promesas aun cuando sabía que había un problema, esto demuestra que tenía gran confianza y seguridad en cumplir su promesa antes de irse esa noche. Pero la razón por la que no apareció más tarde probablemente fue que durante el proceso de reexploración, se encontró con cambios inesperados y cayó en una gran crisis. Por lo tanto, para pasar de nivel, el elegido debe ayudar al investigador a completar el trabajo de reciclaje. Y la crisis en la que incluso él cayó fue, como era de esperar, lo que necesitaba reciclarse. De hecho, el peligro que representa esa cosa es mayor que la fuente de contaminación. Y si hay algo tan peligroso en la copia, debe ser infinitamente cercano a la verdad.
Finalmente, Charan mencionó algo que preocupaba mucho a Sully. Antes de que Charan viniera a trabajar, había una limpiadora aquí, pero desapareció al igual que el camarero anterior. Entonces, ¿y también hay ex empleados en el comedor? Sully hizo esta pregunta y Charan pensó un rato y luego respondió. Cuando llegó la policía, vi a Ian y Schwemming, así como al limpiador y a la chica en el comedor, pero no vi al camarero. Cuando volví al día siguiente solo vi al limpiador. La niña se había ido. Más tarde, cuando llegué aquí después de que mi lesión se curó, el limpiador también se había ido, pero vi a la chica llamada Xiaoan. Desordenado, muy desordenado. Aunque la suposición se confirmó, toda la nueva información mezclada hizo que Sully sintiera como si tuviera una bola de pasta pegada a su cerebro, lo que era una sensación muy incómoda. ¿Es la influencia de jugar juegos anoche? ¿Cómo podría todavía interferir con mi pensamiento ahora? Sully sonrió con amargura. Era asombroso que este anciano pudiera recordar tanta información. Pero después de pensarlo, lo entendió. Después de todo, la otra parte consideraba a todos en la sala de videojuegos como personas relacionadas con la desaparición de su nieto. El sonido de las risas de las mujeres proveniente del baño de al lado hizo que Sully volviera en sí. Se dio cuenta de que llevaban un rato allí y que debían darse prisa. Señor Cha, ¿dónde puso los cadáveres que trajo antes, que estaban en el cubo de la basura? Justo ahí. Charan señaló el último compartimento al lado de Sully. Me dijeron que lo dejara allí, que cerrara la puerta con llave y que no lo tocara hasta que abrieran la cerradura. Probablemente nunca hayas visto un cadáver de verdad. ¿No te asustaste al moverlo? ¿Cómo no voy a tener miedo? Pero mientras pueda quedarme aquí y encontrar a mi nieto, haré lo que sea. Sully lo miró seriamente y luego confirmó otra cosa. Señor Cha, el hombre del sombrero que mencionó antes, tiene una apariencia común, de esas que no se reconocen entre la multitud, o tiene la nariz aguileña. Describió la imagen descrita por Wu Jingfen y la imagen del hombre del sombrero que había visto antes, pero vio que Charan sacudía la cabeza. Ninguno. Tiene una cicatriz larga sobre el ojo. Las pupilas de Sully temblaron. ¿Estás seguro? Quizás lo recordaste mal. Charan no sabía por qué Sully, que antes estaba tranquilo, de repente se emocionó. Claro que no. Aunque no pasamos mucho tiempo juntos, me salvó la vida, así que no me equivoco. Entonces, ¿lo conoces? Al ver que Sully no respondió y parecía estar pensando en algo, Charan miró hacia el ruidoso pasillo, dio un paso adelante y agarró el brazo de Sully. Te dije lo que sé, ahora debes cumplir tu promesa y decirme dónde está Xiaocha. Sully volvió en sí y sacudió la cabeza ligeramente. No. Charan se sobresaltó y entonces un pensamiento oscuro apareció en sus ojos. Me mentiste. Sully ignoró el repentino aumento de fuerza de Charan y dijo con calma. Solo dije esto porque no quiero mentirte. Sintiendo que la fuerza en sus brazos se relajaba, continuó hablando. Puedo decírtelo, pero ¿alguna vez pensaste que incluso yo podría quitarte la escoba? En esta situación, ¿tienes la vida suficiente para rescatar a Xiao Cha? No le temo a la muerte. Mientras pueda. Sé que no le temes a la muerte, pero ¿qué hay de Xiao Za? ¿Lo rescataste solo para que viera morir a su abuelo delante de él? Y si mueres, podrá escapar con su habilidad. Incluso si escapa, ¿qué hará en el futuro? Charan soltó su mano y dio unos pasos hacia atrás en estado de shock. La pregunta lo confundió un poco. Siempre había confiado en rescatar a Xiao Cha para mantenerse. Nunca había pensado en tantas cosas. Por un momento, no pudo aceptarlo. En trance, volvió a escuchar la voz de Sully. Como pensabas, vine aquí con otros propósitos. Si cooperas con mis acciones en el futuro, quizá pueda dejar que tú y Xiao Cha salgan de aquí sanos y salvos. Hizo una pausa y enfatizó nuevamente. Tenga en cuenta que solo puedo hacer lo mejor que pueda, pero no puedo garantizar que esto se logre. La confusión en los ojos de Charan desapareció, reemplazada por una luz sin precedentes. Solo dime qué necesitas de mí, incluso si soy solo yo. No es tan grave. Sully interrumpió a Charan de nuevo. Este anciano era valiente, pero demasiado valiente. Arriesgaba su vida para defenderse cuando discrepaba con alguien. Se acercó al oído de Charan y susurró. Lo primero que hay que hacer es esperar a que todos se hayan ido esta noche y retirar los globos de la mesa de puntuación antes de la hora de cierre para tapar la cámara. ¿Es así de simple?
Charan se sorprendió un poco. Pensó que era algo grande, pero resultó ser solo un globo que se soltaba. Sully asintió, pero sabía claramente en su corazón que, aunque este asunto sonaba simple, los riesgos involucrados podrían no ser bajos. Aunque no violaba las reglas, cubrir los ojos extraños no era algo fácil de hacer. Originalmente quería hacerlo él mismo, pero después de pensarlo, decidió dejar ir a Charan. En primer lugar, la imagen del investigador mencionado por Charan era inconsistente con lo que dijo Gu Jingfen, lo que hizo que Sully sospechara un poco, por lo que necesitaba dejar que Charan lo hiciera para probar la posición de la otra parte. En segundo lugar, lo que Sully hizo esta noche enfurecería a la gente hasta cierto punto, e incluso podría provocar directamente la muerte, por lo que necesitaba reducir su riesgo tanto como fuera posible. De repente, Sully pensó en algo que casi olvidó preguntar. Solo conozco la ubicación general de Xiao Cha, así que necesito confirmar si Xiao Cha tiene algún rasgo facial obvio, como lunares o algo así. Tener. Charun respondió sin dudarlo. Aunque parece bastante común, porque nació en la infancia. ¿Quién demonios puso este cartel en la puerta? Llevo un buen rato esperándolo. La suave voz de Charan quedó ahogada por el repentino regaño del hombre. Sully solo vio cómo la boca de Charan se abría y cerraba, pero no pudo oír sus últimas palabras. Al levantar la vista, vi a un hombre que pateaba el cartel de la puerta del baño para abrirlo y luego entraba rápidamente con las piernas juntas. Ah, qué cómodo. La conversación tuvo que ser interrumpida. Sully se acercó al lavabo y fingió lavarse las manos, pero tenía los puños apretados y relajados, y tenía muchas ganas de meterle la cabeza al hombre en el inodoro. Se oyó el ruido de ruedas rodando detrás de él. Charan empujó el cubo de basura hasta la puerta, guardó el cartel volcado y luego se dirigió al pasillo para empezar a limpiar. Oye, amigo, ¿tienes fobia a los gérmenes? ¿Por qué tardas tanto en lavarte las manos? El hombre miró a Sully con curiosidad, y cuando vio que no le respondió sino que solo lo miró sin expresión, sintió un miedo inexplicable y se fue con un bufido. Pasó otro minuto antes de que Sully saliera del baño y se dirigiera a la recepción. Justo cuando Sully se iba, una mujer salió del baño de mujeres. Miró hacia atrás con seducción y luego caminó hacia el pasillo mientras ordenaba su ropa. Poco después, Ian Uno también salió, pero no fue al pasillo. En cambio, se apoyó en la pared, encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y luego miró con expresión sombría a Sully, quien recibía a los invitados con una sonrisa en la recepción. Sully despidió a los invitados y echó un vistazo al salón. Descubrió que Xuemin seguía tras la cortina, mientras que Ian Uno sonreía y hablaba con una mujer. Se sintió aliviado. Parece que no se dieron cuenta de que Charan y yo habíamos desaparecido al mismo tiempo, lo que fue muy útil para implementar el siguiente plan. En la sala de transmisión en vivo de Daxia Kingdom, la audiencia miró a Sully con ansiedad. Se acabó. Parecía que Sully no se dio cuenta de que Ian no lo estaba mirando hace un momento. ¿Quién lo habría pensado? Y cuando Ian no salió, Sully ya se había ido y no se le veía. Sully y los demás ya eran muy cautelosos. ¿Quién hubiera pensado que Ian Woo, un LSP, realmente entraría al baño de mujeres? ¿Será que Ian Woo ya había entrado cuando se oyó el ruido del baño de mujeres? No oyó lo que dijeron Sully y las demás. En mi opinión, es posible. En ese momento, la voz me pareció un poco soso. ¿Inapropiado? ¿Qué quieres decir con inapropiado? Cuéntame más. Acabo de ir al baño y no lo vi. Mentira. No tenía esa intención. Al final convencí a la señora de la limpieza, pero al final no solo no escuchó las últimas palabras cruciales, sino que ella no la descubrió. ¿Cómo pude tener tan mala suerte? Está bien, no te preocupes. Podemos verlo, y el grupo de expertos definitivamente también. Seguro que se lo dirán a Sully. Pero en la sala de análisis de combate, ahora había un silencio inquietante. Todos tenían una expresión complicada en sus rostros, como si estuvieran dudando o luchando. Como decían los comentarios, descubrieron este incidente, y el psicólogo también determinó que la mirada en los ojos de Ian Woo cuando miró a Sully al final contenía sarcasmo y malicia evidentes. Aunque tampoco pudieron escuchar con claridad las últimas palabras pronunciadas por el limpiador, los expertos en lectura de labios pudieron discernir rápidamente el contenido observando la reproducción. Pero ahora no hay nadie que edite la información y se la pase a Sully. Porque no hace mucho tiempo, el líder del equipo dijo algo que los sorprendió mucho.
La última conversación entre Sully y el líder del equipo incluyó un punto. En la próxima copia de la historia de fantasmas, el grupo de expertos debe guardar las 3 oportunidades de pistas hasta que Sully lo solicite activamente. Es decir, incluso si ahora tienen información extremadamente fatal que Sully no conoce, no pueden enviar la información inmediata mientras Sully no hable. Líder de equipo, ¿de verdad tenemos que esperar así? ¿Puede Sully realmente aguantar hasta entonces? El oficial que antes estaba tan orgulloso, ahora solo estaba preocupado. ¿Te dijo por qué hizo una petición tan extraña? El señor Zhao guardó silencio durante un rato y luego negó levemente con la cabeza. La cara del oficial cambió y se enojó. Líder del equipo, admito que Sully es el mejor joven que he visto, pero es demasiado arrogante. Dijo lo que la mayoría de los expertos en la materia querían decir, pero no se atrevían. Pero al ver que el líder del equipo no respondía, bajó el tono. Líder de equipo, soy un hombre rudo y no sé analizar ni calcular, pero sé que en operaciones sigilosas, el ocultamiento es lo más importante. Pero ahora que las acciones de Sully han sido expuestas al enemigo, debemos decirle que cambie su próximo plan de acción lo antes posible. Después de esperar un rato, al ver que el líder del equipo todavía no hablaba, de repente apretó los dientes y empujó a la persona que estaba frente a él. Quítate del camino. Luego da un paso hacia adelante y extiende la mano para presionar el botón con la información editada. Shiyushi, si quieres que muera, solo presiónalo. La voz ligeramente cansada del señor Zhao hizo que el oficial se detuviera de inmediato. Sus dedos, antes firmes, comenzaron a temblar. Al cabo de un momento, apartó la mano, resopló con rabia y regresó a su posición original. Al mirar la pantalla frente a él, el señor Zhao bajó la mirada, revelando una expresión extremadamente complicada. Cuando Sully le contó este plan, quedó tan sorprendido como todos los demás en la sala, e incluso un poco enojado. Este niño pasó por una mazmorra sano y salvo e incluso estableció un récord mundial de limpieza, pero después de todo solo pasó por una mazmorra una vez. Durante los últimos 7 meses, la mazmorra Ghost Story se ha abierto 49 veces, y la dificultad y los eventos son diferentes cada vez. Si Sully continúa hinchándose así, lo que le espera no es solo su propia muerte, sino que todo el reino Gaxia sufrirá. Es cierto que Sully es un genio, pero en el mundo nunca han faltado genios. El señor Zhao ha conocido a innumerables genios en su vida, pero la mayoría se arruinaron por sí mismos. El primer elegido del gran reino Xia que superó el nivel con éxito fue un genio absoluto. Sin embargo, al entrar en la mazmorra por segunda vez, murió en el acto por confiar demasiado en su propio juicio. Pero la ira del señor Zhao no duró mucho, porque descubrió que después de que Sully dijo eso, no había arrogancia juvenil en sus ojos, sino una especie de calma y determinación. ¿Tan seguro? ¿No es simplemente tener demasiado confianza, sino tener algo en lo que confiar? Preguntó esta suposición, pero la otra parte no la dijo directamente. Sin embargo, como estaba relacionada con el destino del país, volvió a preguntar. Sully seguía sin dar una respuesta directa, simplemente asintió. El señor Zhao guardó silencio al instante. Había estado en esa posición durante tanto tiempo. Cuando Sully asintió, captó un destello de miedo en sus ojos, antes tranquilos. Era un miedo instintivo e irreprimible. Y era muy similar a la expresión de Sully cuando giró la manija de la puerta del lavadero antes. El señor Zhao había estudiado cuidadosamente la actuación de Sully en la instancia anterior, y había algunas cosas que no podía entender. Al recordarlo ahora, una idea extremadamente increíble surgió de repente en su mente, y desató una enorme ola en su corazón. Sully sí tiene alguien en quien confiar. Pero esta confianza le traerá a Sully un profundo miedo. Cuando Sully entró por primera vez a la mazmorra, era cauteloso pero aún parecía un poco inmaduro, por lo que no era muy optimista sobre Sully en ese momento. Pero a medida que pasaba el tiempo, aunque el tono de Sully seguía siendo cauteloso, comenzó a realizar muchas acciones que parecen extremadamente audaces incluso cuando lo pienso ahora. En el último momento, le arrebató el lápiz de la mano a Guy, mató a Xion y salió del dormitorio con calma a tiempo. Aunque es innegable que la velocidad de aprendizaje y la adaptabilidad de Sully son extremadamente rápidas, esto por sí solo no es suficiente para explicar sus enormes cambios antes y después. Y ahora, combinado con la solicitud que Sully tomó la iniciativa de hacer, una suposición surgió de repente en la mente del señor Zhao.
Después de ingresar al mundo de las historias de fantasmas, Sully obtuvo algún tipo de oportunidad extremadamente maravillosa que desconocían. Provocó un cambio radical en Sully, dándole la confianza para hablar con lo extraño, pero también requirió que pagara un cierto precio, de lo contrario, no habría visto ese miedo fugaz en los ojos de Sully hace un momento. ¿Es absurdo? La respuesta es sí, pero explica a la perfección todo lo ocurrido. ¿Es irreal esta idea? La respuesta es sí, pero incluso si ha aparecido algo más allá de la realidad y de la comprensión humana, ¿qué más es imposible? Más tarde preguntó qué sucedería si aprovechara la oportunidad de la pista con antelación, y Sully respondió que podría morir, pero Sully no explicó por qué. Como el propio Sully no estaba dispuesto a decirlo, no la obligó. El destino del gran reino Xia ya estaba atado a Sully, y también había una hermana a quien Sully valoraba mucho. Creía que Sully no haría nada arrogante ni engreído, ni en público ni en privado, y no repetiría los errores de sus predecesores. Aunque estas son solo especulaciones no confirmadas, como una apuesta, ¿qué país en el mundo hoy en día no está haciendo una apuesta con un resultado desconocido? En cuanto a en qué se basó Sully, decidió detenerse allí por el momento y no le contó a nadie sobre esta especulación. Todo el mundo debería tener algunos pequeños secretos, ¿verdad? Y, en ese momento, Sully no sabía que la audiencia fuera del lugar estaba preocupada por él y el grupo de expertos también estaba preocupado. Ahora está pensando en una pregunta muy crítica. ¿Por qué la imagen del investigador en la narración de Charan es inconsistente con la información que aprendió de Wu Jingfen? El primero tiene una cicatriz evidente en el ojo, mientras que el segundo tiene una apariencia común y corriente que no se puede distinguir entre una multitud. ¿Alguno de ellos miente? Este pensamiento subconsciente surgió, pero Sully lo descartó rápidamente. Los ojos vacíos de Wu Jingfen y la vista ciega de Charan fueron el precio que pagaron después de venir aquí, y todos tenían personas importantes por las que se preocupaban. El afecto hacia sus seres queridos que se revelaba inconscientemente en sus palabras no podía ser fingido. Y al final, le pedí a Charan que usara el globo para bloquear la cámara, y la otra parte aceptó sin dudarlo. Pero si no mienten, entonces solo hay dos explicaciones para la diferencia en la información que reportan. 1. No solo llega un investigador al arcade, sino dos o incluso más. Todos ellos tienen características comunes, como usar sombreros, conocer algo de la verdad sobre las salas de videojuegos y ayudar a quienes sufren a causa de las salas de videojuegos. Sully tenía la impresión de que había alguien que cumplía con ese rasgo. Ese es el hombre del sombrero que vi antes. Aunque no se sabe qué les dijo a los invitados en ese momento, es obvio que lo que dijo hizo que aquellos invitados que originalmente iban a acudir a la recepción regresaran, reduciendo la frecuencia de su compra de monedas de juego, lo que hasta cierto punto puede considerarse como una especie de ayuda a los turistas. Si esta explicación es cierta, entonces el hombre del sombrero que conocí podría ser el tercer investigador. Aparte de esto, hay otra explicación. Se trata de Charan y Wu Jingfen. La razón por la que los personajes son diferentes no es porque se engañen a sí mismos, sino porque fueron engañados por el investigador. Pero este tipo de engaño no es malicioso, sino un disfraz y una forma de autoprotección. Para sobrevivir y completar la misión, Sully se había disfrazado frente a Ian y Yeshuanin. Si él puede hacer esto para evitar riesgos desconocidos, ¿por qué los investigadores que vienen a recuperar los materiales reciclables extremadamente importantes y más peligrosos no pueden disfrazarse? Como elegido, Sully solo puede disfrazar sus pensamientos y actitudes internas, pero como investigador en una copia del mundo de la historia de fantasmas, es muy probable que incluso pueda disfrazar su apariencia externa. Esta idea se inspiró en la situación de Charan, quien se quemó la garganta, ensució su ropa y encorvó la espalda deliberadamente, entrando así aquí con una nueva identidad y consiguiendo el trabajo de limpiador. Charan era un simple trabajador de limpieza antes, y lo hacía muy bien. Así que Sully no tenía motivos para pensar que el investigador con una identidad aún más misteriosa no pudiera hacerlo mejor. De estas dos explicaciones, Sully prefiere y se inclina más por la segunda. Porque si realmente es la primera explicación, entonces es equivalente a contar abiertamente un hecho desesperado. Los peligros ocultos de Firefly Arcade superan con creces la imaginación de Sully, por lo que se requieren múltiples investigadores para lidiar con ello, y todos desaparecieron, e incluso necesitan su ayuda para lograr sus objetivos.
Sully no sabía cuán poderosos eran los investigadores, pero él o ellos entregaron los extraños ingredientes alimenticios y pudieron revivir a un anciano moribundo que había perdido demasiada sangre y no había comido durante varios días. Aunque Sully tiene la capacidad de prever la muerte, no es lo suficientemente arrogante como para pensar que es mejor que los investigadores que tienen esta habilidad. Pero gente como esta que llegó aquí fue asesinada por las rarezas, y había varios de ellos. ¿Por qué la historia de fantasmas eligió a un elegido como yo para entrar? ¿Te sientes raro y hambriento? ¿Te gustaría algún postre? Entonces Sully piensa que solo hay un investigador y es más probable que sea bueno disfrazándose. Pero si esta explicación es válida, surge otro problema. Existe cierta posibilidad de que el hombre del sombrero que he visto sea el investigador disfrazado. Ambas explicaciones apuntan a la misma persona. Parece que necesito contactarlo de verdad. Justo cuando Sully estaba pensando en esto, de repente vio al hombre del sombrero aparecer nuevamente. Al igual que antes, se paró frente a un invitado que se acercaba. El invitado parecía un poco molesto y estaba a punto de empujar al hombre del sombrero, pero pareció que éste le había dicho algo. El invitado rió rápidamente, miró a Sully y luego se dio la vuelta. La explicación que acababa de construirse inmediatamente tuvo algunos fragmentos, porque esta vez Sully vio claramente lo que estaba sucediendo entre ellos. Justo ahora el hombre del sombrero estaba vendiendo monedas de juego a los clientes. Reglas del salón artículo 5. Las monedas del juego en manos de los clientes no se pueden canjear por dinero en la recepción, pero sí por artículos en el mostrador de puntos. Si los ve comerciando en privado, finja no haberlo visto. Sully ya lo había sentido un poco extraño. Por alguna extraña razón, la dificultad del juego era mucho mayor que en las salas recreativas tradicionales, por lo que las monedas en manos de los jugadores se consumían rápidamente. Sin embargo, con tantos invitados en el salón, la proporción de invitados que vienen aquí a comprar monedas de juego parece un poco baja y la cantidad comprada cada vez no es demasiada. Parece que la causa de esta anomalía está en el hombre del sombrero. Sin embargo, esto plantea una nueva pregunta. ¿Por qué tiene tantas monedas de juego? ¿De dónde las sacó? ¿Lo recogió de los jugadores, o lo obtuvo de la fuente de la moneda del juego? ¿El jefe? Su mirada se posó en el cajón que tenía delante. Sully recordó que anoche, al salir del trabajo, no quedaban muchas monedas en la caja. Pero cuando recibió a su primer invitado hoy, se sorprendió al descubrir que las monedas estaban llenas. Siguiendo las reglas de la guía para visitantes, permanecí en la sala de juegos las 24 horas del día. Aunque los cajones no estaban cerrados, solo podía añadir monedas de juego entre las 00 y las 7:50, cuando estaba en la sala de personal. En otras palabras, la persona que llenó la caja con monedas del juego solo podría ser el dueño del extraño ruido que escuchó anoche. Entonces, el hecho de que el hombre del sombrero tenga tantas monedas de juego, ¿podría estar relacionado con el depurador mencionado en las reglas? Respecto a la actitud del hombre del sombrero, Sully cambió de opinión. Antes creía que ayudaba a los clientes, pero ahora descubre que vende monedas de juego de forma privada. Además, el hombre del sombrero no era como él, que mezclaba incluso un poco de agua en la venta. Lo que les daba a los clientes eran monedas de juego reales, y bastantes. Esto solo aumentaba las probabilidades de que se sintieran afectados emocionalmente por las máquinas de juego. Pero incluso si notó el problema, Sully no pudo detener el comportamiento de la otra parte. Aunque el hombre del sombrero no era un empleado de la galería comercial y no estaba sujeto a la inferencia de no interferir con el trabajo de otras personas, la regla de por favor finge que no lo viste expresaba claramente el significado de no interferir. Ahora la clave es: ¿quién escribió la segunda mitad de la oración? La respuesta a esta pregunta es fundamental para el propósito y la postura del hombre del sombrero. Es necesario encontrar una oportunidad adecuada para contactar con este hombre del sombrero. Después de decidir qué hacer, Sully comenzó a pensar en otra cosa que le importaba mucho. En su narración, Charan y Wu Jingfen mencionaron un problema que parecía normal, pero que preocupó un poco a Sully. Antes de que llegaran a la sala de videojuegos para asumir el cargo, había otros empleados allí, incluidos ellos mismos. Pero por ahora, solo podemos especular que el camarero anterior se despertó por el ruido en el salón la noche del 4 de julio y luego desapareció. No hay ninguna pista que apunte a la desaparición de los otros dos.
Sully no pensó que se fueran por su cuenta, porque aunque Sully, Charan y Wu Jingfen asumieron el cargo en diferentes momentos, los intervalos de tiempo entre ellos no fueron demasiado largos. Había pocos empleados en la sala de juegos, pero más de la mitad de los nuevos empleados renunciaron colectivamente en poco tiempo. Esto, obviamente, no encajaba con la filosofía empresarial del peculiar jefe que juró dejar morir a los jugadores jugando en las consolas. Por lo tanto, es muy probable que las dos personas descubrieran algo que no debían haber descubierto, o violaran algo que no debían haber violado, y luego se arruinaron al igual que su predecesor. Sully tenía una vaga sensación de que debía haber alguna conexión o pista entre el momento de su desaparición, pero aún no lo había notado. Además de brindar servicios a los clientes que vienen a comprar monedas, Sully ha estado pensando en este asunto todo el tiempo, pero no importa cuánto lo piense, todavía no puede descubrir qué ha pasado por alto. No fue hasta que vio al dueño de la tienda de bollos al vapor del otro lado de la calle cerrar la puerta, caminar hacia una pequeña bicicleta eléctrica rosa, limpiar el asiento con una toalla como lo hizo ayer y luego pedalear, que Sully se dio cuenta de que había estado pensando en eso toda la tarde. Frotándose el estómago, Sully miró la hora. Eran las 6:24, hora de cenar otra vez. Se levantó y miró alrededor del pasillo por un rato, luego caminó hacia una máquina cubierta por una tela en el área oeste. Señor, ¿qué le gustaría comer esta noche? Sully preguntó como antes, pero descubrió que cuando abrió la boca, el sonido de la colisión de metal frente a él desapareció. Xiao Su, me alegro de que hayas recordado venir a preguntarme, pero no me gusta que me lo preguntes cada vez. Se levantó el telón y salió Xuemin. Recuerdo que te hablé de esto. ¿Lo olvidaste, o crees que hay algo malo en lo que dije? Al mirar la luz fría de la llave inglesa en la mano de Xuemin, el corazón de Sully se hundió. No era la primera vez que invitaba a Xuemin a cenar, pero siempre me respondía mientras reparaba las obras. Nunca había salido del refugio antes de terminar las obras, solo para decirme estas palabras cara a cara, como esta vez. Además, tanto sus acciones como el tono de su voz demostraban que no estaba de buen humor. Sully no pensó que esto fuera porque ella vino a preguntarle qué quería comer, aunque él lo dijo ayer. Xiao Su, no tienes que venir a pedírmelo siempre. Pide lo que quieras para cenar. La porción debe ser la misma que para el almuerzo. Solo cambia los platos. Pero cuando pedí el almuerzo hoy, le hice la misma pregunta a Xuemin, y él no tuvo la misma actitud. Era obvio que algo le había pasado que lo había molestado, así que vino a criticarme. Sully miró la tela, pero debido a que el cuerpo de Xuemin bloqueaba la vista, no pudo ver claramente lo que había dentro. ¿Es porque hay algún problema con la consola de juegos? ¿O todavía está enojado por haber abierto la puerta tarde por la mañana? Sully no sabía el motivo, pero sabía que si respondía incorrectamente, las cosas empezarían a complicarse. Mientras sus pensamientos corrían, el rostro de Sully ya estaba cubierto con una sonrisa ligeramente de disculpa. Señor, está bromeando. ¿Cómo podría olvidar lo que dijo? Es solo que usted tiene el estatus más alto aquí, así que debe venir a pedir instrucciones sobre asuntos importantes como la comida. Después de todo, dijo al mediodía que si no come bien, no tendrá energía para trabajar. Xuemin miró a Sully con seriedad durante un rato, y luego su ceño se relajó. Parece que realmente recuerdas lo que dije. Bien, adelante. Luego regresa a la tela del refugio sosteniendo la llave inglesa. Al ver que Sully también se daba la vuelta y se marchaba, la audiencia en la sala de transmisión en vivo envió comentarios como locos. Maldita sea, debe ser el nieto de Ian Huo quien le dijo eso a este viejo. Secundo la moción. Si no, ¿por qué se emocionó tanto al recoger muslos de pollo para Sully al mediodía, pero la amenazó con una llave inglesa por la noche? Es un rebelde. Justo ahora, cuando Xuemin sostenía la llave inglesa y fruncía el ceño a Sully, la sensación opresiva casi me hizo orinar, maldita sea. Por suerte, Sully cedió hace un momento y se dirigió a mí como tú. De lo contrario, creo que Xuemin realmente le habría dado un golpe a Sully con una llave inglesa. Cobarde. ¿Estás bien, el de arriba? Cuando Hiebei, que estaba viendo la transmisión en vivo en la habitación, vio esta frase, su rostro de repente se volvió sombrío. Si dices que lo que dijo Sully hace un momento fue un cumplido, entonces no lo niego, cualquiera puede oírlo, pero si dices que fue una cobardía, entonces no estoy de acuerdo. Ah, ¿sí? ¿Sabes mucho sobre eso?
Entonces dime, si elogiar a los demás así no es cobardía, ¿entonces qué es? Hiebei miró el papel densamente escrito que había a su lado con una expresión desdeñosa. ¿No te diste cuenta de que Sully mencionó a propósito el adjetivo tienes el estatus más alto? ¿Quién tiene el estatus más alto en la galería? ¿Son los empleados? No, es el jefe, a quien nunca he conocido. Piensa detenidamente en el comportamiento anterior de Xuemin. Perforó la mano de Ian Huo con palillos y lo pateó. Este último no se atrevió a decir nada. Luego, cada vez que comían, él era el primero en coger los palillos. Xuemin incluso untó la comida en la cara del elegido del país del universo solo porque comió un poco antes. Y el trabajo más importante de reparación de la consola de juegos también lo realizó Xuemin. Teniendo en cuenta todo esto, ¿crees que sigue siendo un empleado normal? Si no es un empleado, ¿qué más podría ser? Mierda. Ya entiendo. ¿Quieres decir que el técnico es solo un disfraz de Xuemin, y su verdadera identidad es la del dueño de la galería? Genial, amigo. Creo que si te eligen, no serás mucho peor que Sully. Los niños son criaturas asombrosas. Aunque son muy observadores en algunos aspectos, cuando Hiebei recibió este elogio, aunque fuera a través de la pantalla, su rostro se sonrojó al instante. De ninguna manera, todavía estoy lejos de él, y esto es solo una suposición. El elegido no puede tomar decisiones basándose en suposiciones como nosotros, de lo contrario, será miserable. Sin embargo, ¿cómo puedo analizar esto? Sully definitivamente puede hacerlo, por eso puso tienes el estatus más alto entre los cumplidos, de modo que, sin importar si Xuemin lo admite o lo niega, puede obtener información muy importante. Pero desafortunadamente, Xuemin todavía es muy astuto y no dio una respuesta directa a este punto. ¿Puedes resistir la tentación en esa situación? Entonces Sully es realmente increíble. El hombre no sabía que la persona que estaba al otro lado de la pantalla y que lo convenció con lo que dijo era solo un niño. Hermano, me retractó de lo que acabo de decir, ¿pero qué hace Sully ahora? ¿Por qué sigue ahí parado, inmóvil, mientras camina? ¿No irá primero a buscar a Ian Mo? Al oír esto, Hiebei miró la pantalla y vio a Sully de pie frente a una gran consola de juegos. Se acercó a la pantalla y observó un rato, antes de escribir una frase con un tono algo frustrado. Yo tampoco puedo decirlo. Solo puedo esperar y ver. Entonces Hiebei tomó el lápiz y el papel y primero dibujó todo en la consola de juegos, y luego esperó en silencio para registrar las acciones posteriores de Sully. Pero parecía un poco intranquilo. Tras la pregunta de Xuemin, la respuesta de Sully fue rápida y natural, lo que significa que Sully quizás se dio cuenta hace tiempo de que Xuemin podría ser el jefe, pero ¿por qué esperó hasta ahora para empezar a probarlo? Y Sully observó el gran plato giratorio que tenía delante. Era diferente de un juego individual, como un juego de apuestas. Era un juego multijugador. El plato giratorio con puntero era redondo, y en el borde había 12 animales tallados, que representaban diferentes probabilidades. Los jugadores primero seleccionan el área de animales en la que quieren apostar y luego colocan las monedas del juego en sus manos. Una vez iniciado el juego, el puntero empieza a girar rápidamente. La persona que apueste en el área obtendrá las monedas del juego con las probabilidades correspondientes. Por supuesto, las monedas del juego que no se apuesten se perderán. La razón por la que Sully se detuvo aquí al principio fue porque le pareció que los patrones de animales en los bordes se veían un poco extraños. No parecían tallados, sino más bien pegatinas de dibujos animados, y había un tenue brillo rojo en los ojos de los animales. Los jugadores que estaban sentados tampoco estaban en muy buen estado. No solo gritaban constantemente y empezaban a mostrar signos de emoción, sino que algunos de ellos también tenían un tenue y oscuro significado que empezaba a surgir en sus ojos y bajo la piel. Es debido a la exposición a fuentes de contaminación que la contaminación comienza a devolverse más grave con el tiempo. Sully inconscientemente levantó la cabeza y miró a su alrededor, queriendo ver si había otros lugares inusuales, pero vislumbró al hombre del sombrero que había desaparecido antes acercándose a este lado, y rápidamente bajó la cabeza. ¿El hombre del sombrero vino aquí porque me descubrió? Maldita sea. Otra vez no gané. ¡Qué mala suerte tengo hoy! La voz indignada que venía desde un costado hizo que Sully se diera cuenta de repente de que, cuando los clientes juegan a este tipo de juego, las monedas que tienen en la mano se consumen rápidamente.
Esto significa que el hombre del sombrero no viene a buscarlos, sino que ha elegido el momento adecuado para venderles monedas. No mucho después, el hombre que acababa de hablar golpeó la consola de juegos y luego se levantó. Joder. Perdí $100 en menos de 10 minutos. Que te jodan. No voy a jugar más. Estaba a punto de irse, maldiciendo, cuando alguien le dio una palmadita en la espalda. Se giró y vio a un hombre con sombrero que le sonreía. ¿De qué carajos te ríes? ¿Crees que puedo matarte de un puñetazo? El hombre del sombrero no estaba enojado. Simplemente se llevó la mano a la boca y le susurró algo. El rostro del hombre se iluminó de alegría, y luego lo siguió hasta la esquina. Sully tuvo una idea y la siguió. Cuando Sully caminó entre la multitud y llegó al área noreste, vio al hombre saliendo de la esquina con una sonrisa, y el hombre del sombrero también estaba a punto de irse, pero en el momento en que vio a Sully, la sonrisa en su rostro desapareció y había un pánico evidente en sus ojos. Metió en su bolsillo el dinero que acababa de recibir, se dio la vuelta y salió corriendo. La reacción del hombre del sombrero fue un poco inesperada para Sully, pero también le hizo darse cuenta de que el hombre del sombrero probablemente no era un investigador, de lo contrario no habría entrado en pánico así con solo mirarlo entre la multitud. Pero su actuación también demostró que algo andaba mal con él. Sully finalmente conoció a un chico que le tenía miedo. Dio un paso y estaba a punto de alcanzarlo y charlar un rato, cuando de repente sintió una mano en el hombro desde atrás. Alguien me está siguiendo. ¿Quién es? Justo cuando el pensamiento vino a mi mente, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Qué estás buscando? Cuando Sully se dio la vuelta, había justo la cantidad justa de sorpresa en su rostro. Hermano Ian, ¿estás aquí? Me preguntaba por qué no te encontraba por ningún lado. ¿Me estás buscando? Sí, yo. ¿Por qué pareces estar deambulando? ¿No parece que me estés buscando? Ian de repente interrumpió a Sully con una extraña sonrisa en su rostro. ¿Más bien estás investigando algo? Su tono sonaba como una broma, pero el corazón de Sully tembló de repente. ¿Por qué dijo eso de repente? ¿Sabías algo? Los pensamientos corrieron por su mente, pero la expresión de Sully no reveló ninguna pista. No podía entender por qué Ian no dijo eso de repente, pero estaba seguro de que Ian no conocía su verdadero propósito y lo estaba engañando. De lo contrario, dada la personalidad de la otra parte, definitivamente habría tomado medidas directamente, no como lo está haciendo ahora. Ahora que lo había descubierto, Sully naturalmente no se comportaría de forma extraña. Confiaba en este método para superar a Gu Jingfen y Charan, así que ¿cómo podrían otros engañarlo para que revelara información? Sully mostró una expresión de sorpresa al principio, luego bajó la cabeza y suspiró profundamente. Como era de esperar del hermano Ian, me descubrieron. Estaba investigando algo y obtuve algunos resultados. Esta vez fue el turno de Ian de sorprenderse. Parecía no haber esperado que Sully lo admitiera tan fácilmente. Tenía algunas dudas. ¿Qué resultados? Sully levantó la cabeza y miró a Ian seriamente. He investigado las preferencias de Xiaoan. ¿Las preferencias de Xiaoan? Las comisuras de los labios de Ian se crisparon un par de veces y luego rió con desdén. Justo cuando estaba a punto de continuar hablando, vio que Sully asintió. Sí. Eres tú. A ella le gusta reír. Entonces Sully puso su brazo sobre sus hombros, se dio la vuelta y gritó hacia el comedor. Oye. Han Ruoyu. La niña que estaba cortando verduras miró hacia arriba cuando escuchó el sonido y vio a Sully agitando sus manos y dándole una sonrisa muy brillante. ¿Sully? ¿Qué está haciendo? Gu Jingfen no entendía por qué Sully se quedaba con Ian y le sonreía con indiferencia. Inconscientemente, ladeó la cabeza y pensó un rato, hasta que de repente recordó que Sully le había dicho una vez que había engañado a Ian para que lo ayudara a perseguirla. Entonces de repente me está llamando ahora por este asunto. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo permanecer indiferente, responder con una sonrisa o enviarles algo de comer? Gu Jingfen no sabía qué hacer y Sully nunca le había dicho cómo lidiar con tal emergencia. ¿O simplemente sonreír? Gu Jingfen levantó ligeramente la comisura de su boca y luego la retrajo rápidamente. No había manera. Sully le había dicho que se esforzara al máximo por mantener su carácter y no exponerse. Y al ver el rostro de Ian no pudo reírse.
Ianu estaba atónito, sus ojos iban y venían entre Sully y Xiaoan. Nunca había visto otra expresión en el rostro de Xiaoan, pero ahora no solo la vio, sino que Xiaoan incluso inclinó la cabeza hacia él. Aunque la sonrisa fue superficial y corta, fue suficiente para hacer que el corazón de Ianu se agitara. También sonrió como Sully, agitó los brazos y llamó el nombre de An Ruoyu, pero la otra parte bajó la cabeza y ya no lo miró. Justo cuando se sentía un poco desanimado, Sully a su lado le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, tómate tu tiempo. El amor es cuestión de suerte. Mientras sigas sonriendo, no tendrás tanta suerte. Después de una pausa, Sully continuó preguntando. Hermano Ian, voy a volver a pedir comida. ¿Te gustaría comer algo informal esta noche? Al ver que Ianu simplemente asintió y se esforzó por forzar una sonrisa, Sully también se fue con una sonrisa. Sin embargo, al darse la vuelta, un destello de luz brilló en los ojos de Sully. Tras este lapso de espera, finalmente comprendió una cosa. Deben haber notado mi conversación con Charan en la tarde. El cambio de actitud de Xuemin puede ser solo una coincidencia, pero el de Ianu definitivamente no lo es. Se preguntó claramente si estaba investigando algo. Durante este período de retraso, Sully revisó rápidamente todas las acciones que había tomado en su mente. Paso la mayor parte de mi tiempo pensando y analizando, y nadie puede verlo. Los actos de anoche no debieron ser notados, pues ya se habían ido y no pudieron ser descubiertos. Entonces, las cosas restantes que se pueden llamar comportamientos de investigación son solo las tres cosas de contactar a los hermanos de Gu Jingfen, contactar a Charan y seguir al hombre del sombrero. Obviamente no se dieron cuenta del verdadero propósito de contactar a Gu Jingfen y su hermana, de lo contrario Ianu no se habría distraído en este momento. Lo único que queda es contactar a Charan, y a juzgar por el período de tiempo en el que cambiaron las actitudes de las dos personas, esta es la posibilidad más probable. Y el que descubrió esto debe ser Ianu, no es Xuemin. De lo contrario, tras advertirle, este no permitiría que Ianu lo pusiera a prueba de nuevo. Aunque esto podría engañarlo para que revelara algo, sería más probable que alertara al enemigo, lo cual no encajaba con el carácter de Xuemin. Pero Ianu es diferente. Tiene una aguda capacidad de observación, pero una personalidad algo impaciente, así que debió descubrir este asunto, contárselo a Xuemin y luego encontrarse a sí mismo. La razón, quizás quería lograr resultados para mejorar su estatus. Aunque logré retrasar este asunto temporalmente con la ayuda de Gu Jingfen, no durará mucho. Seguro que tomarán medidas de seguimiento. Entonces la clave del problema ahora es que necesito juzgar cuando Ianu descubrió este asunto, para así analizar cuánto de la conversación entre Charan y yo ha sido expuesta, para poder lidiar mejor con los cambios que puedan suceder en el futuro. Los recuerdos son como una película que se reproduce al revés, rápidamente en la mente de Sully. Es seguro que Ianu estaba en el pasillo antes de entrar al baño y después de tratar con los invitados. Luego el tiempo de exposición se acortó a la conversación entre Sully y Charan. Había dos anomalías. Una era el hombre que entró a usar el baño del fondo, y la otra era el sonido de la risa de una mujer en la habitación de al lado. El primero fue rechazado directamente porque el momento era demasiado tarde, por lo que el único problema podría ser el segundo. ¿La risa de las mujeres? Sully se sentó en la silla del mostrador de recepción, golpeando inconscientemente el mostrador con sus dedos huesudos. Como era una broma, ciertamente no era alguien hablando consigo mismo. Sully no había encontrado a la loca en la galería, pero estaba segura de que solo escuchó la voz de una persona en ese momento. Entonces, ¿por qué no escuché la voz de la otra persona? Solo hay dos posibilidades. O el hombre que está con la mujer baja la voz deliberadamente o, por alguna razón, no puede emitir ningún sonido. Cuando los pensamientos llegan a este punto, la respuesta saldrá naturalmente. Fue en ese momento que Ianu entró al baño de al lado, y después de descubrir su conversación con Charan, comenzó a escuchar a escondidas. El ritmo de sus nudillos golpeando la mesa se detuvo por un momento, luego continuó de nuevo. Esto también significa que Ianu no escuchó la conversación entre él y Charan. En cuanto a la última parte sobre pedirle a Charan que soltara el globo, estaba cerca de él y su voz era muy baja, por lo que no debería haber sido escuchado. Así que lo único que quedó expuesto fue el contenido de la conversación entre... 4 fragmentos de memoria se ordenaron en su mente.
Preguntarle a Charan sobre el destino del cuerpo, decir que sabía dónde estaba el pequeño Chai que ayudaría a Charan a encontrar a su nieto, la identidad del hombre del sombrero y el hecho de que el hombre tenía una cicatriz en el ojo. Los ojos de Sully brillaron. Con razón Ianuro había aparecido allí. Debió haber adivinado que Ianuro iría de buscar al hombre del sombrero por lo que escuchó, así que no dejó de mirarlo. Sully lo siguió hasta el final y, como era de esperar, lo atrapó. El sonido de golpes se detuvo, Sully sostuvo el lápiz en su bolsillo, aunque toda la historia se ha esclarecido, la revelación es un hecho y también se ha descubierto la identidad de Charan. Ahora la situación se ha vuelto muy problemática. Esta cadena de información no se había construido antes, por lo que cuando Shuemin lo interrogó antes, Sully había mezclado tentaciones con palabras halagadoras en un intento de obtener la información de identidad de la otra parte, solo para prepararse para otra cosa que se suponía que debía hacer esta noche. Entrar en la cocina y el almacén. Aunque Wu Jingfen dijo que no había nada inusual en la cocina y Charan también dijo que la policía no había encontrado nada en estos dos lugares antes, Sully todavía planeaba ir a verlo por sí misma. No es que no les crea, pero incluso ante lo mismo, los hechos que cada persona ve serán diferentes dependiendo de la información que tenga. Por ejemplo, el investigador se disfrazó para presentar dos apariencias completamente diferentes delante de las dos personas. Si la situación se desarrollaba con normalidad y Shuemin revelaba que él era el jefe, Sully desistiría temporalmente de entrar al almacén. Al fin y al cabo, al ser una sala para guardar herramientas extrañas, sin duda ocurrirían cosas terribles y extrañas en plena noche. Si la actitud de Shuemin indicara que no era el jefe, el riesgo en el almacén se reduciría en gran medida y la acción podría llevarse a cabo. Sin embargo, Shuemin no dio una respuesta positiva en ese momento, y como Sully sabía que había sido expuesta, abandonó por completo la acción. Incluso si continuamos más tarde, tendremos que esperar hasta que la situación sea segura o se obtenga más información. Estallido. La botella de cerveza vacía fue colocada pesadamente sobre el mostrador y Shuemin miró a Sully. ¿Ya pediste comida para llevar? ¿Estás aquí sentado con la mirada perdida? Son casi las 6:20. Lo he pedido, señor E. Sully se sobresaltó. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó que Shuemin se acercaba. ¿Estaba allí para vigilarme o para obtener alguna información? Mientras pensaba, Sully se levantó y tomó una botella de vino de la máquina expendedora. Tiró la tapa del borde de la mesa, sonrió y se la entregó a Shuemin con ambas manos. Señor E, ha trabajado mucho. Antes no fui lo suficientemente considerado. Todo el vino que beba el señor E esta noche es mío. Sully quería demorarse lo máximo posible. No sabía qué hacer a continuación, pero Shuemin parecía ligeramente sorprendido. ¿Xiao Su también sabe abrir el vino así? Luego tomó el vino, bebió un sorbo y dijo directamente. Oye, jefe. Quiero cambiar dinero. Junto con el sonido de la voz de un niño, una pequeña mano golpeó la encimera, interrumpiendo las palabras de Shuemin. Sully pensó en secreto que algo andaba mal. Miró a Shuemin y vio su evidente disgusto. Se levantó rápidamente y dijo. Tranquilo, señor E, yo me encargo. Luego miró a la niña que tenía delante y fingió regañarla. Eres un niño, ¿no eres sensato? Recuerda de ahora en adelante que no debes interrumpir a los adultos cuando hablan. El tono de Sully era muy descortés y parecía muy enojada, pero lo que estaba pensando en ese momento era de hecho lo contrario. Era bueno que la niña viniera, de lo contrario, al mirar la expresión de Shuemin en este momento, no sabría qué diría. La niña curvó los labios y susurró. Lo sé, luego continuó. Entonces me ayudas a cambiar las monedas y me voy, y luego podéis continuar vuestra conversación. Mientras decía esto, se puso de puntillas y colocó pesadamente una cesta con monedas de juego sobre el mostrador. Sully miró las aproximadamente 100 monedas del juego y su corazón, que había estado tranquilo, se tensó nuevamente. ¿Qué quieres cambiar? Claro que te lo cambio. Te los compré a $1 cada uno, así que no me estoy aprovechando de ti. Solo devuélvemelos al precio original. Las palabras de la niña hicieron temblar el corazón de Sully. Creí que eras mi salvador, pero no esperaba que fueras un desastre. Aunque interrumpiste a Shuemin y te diste algo de tiempo para relajarte, trajiste nuevos problemas. ¿Cambiar monedas por dinero? No puedes cambiar nada. Las reglas dicen que los clientes no pueden cambiar monedas del juego por dinero en la recepción.
Si te las cambio, ¿no significaría que no tienes que esperar a que Xuemin te cause problemas y que simplemente las perderás? No hay niños normales y bien educados aquí. O escupes a los demás o vienes a devolver tus monedas. ¿Y quieres irte justo después de tu retiro para continuar la conversación con Xuemin? ¿No lo viste? Los pensamientos se detuvieron de repente y al instante se rompieron y se volvieron a ensamblar. Sully originalmente pensó que el rostro de Xuemin sería muy infeliz, después de todo, la niña lo interrumpió, pero no esperaba que cuando echó un vistazo ahora, descubrió que Xuemin solo estaba bebiendo con una expresión fría y no vino a interferir. Sully no pensó que sus palabras tranquilizadoras pudieran tener tal efecto, por lo que solo había una explicación. Su conversación actual con la niña también era parte del contenido del trabajo del camarero de atender a los clientes. Por eso Xuemin no puede interferir. Al pensar en esto, una sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Sully. Tenía que encontrar la manera de conservar a este pequeño salvador. ¿De verdad me compraste todas estas monedas de juego? Por supuesto. Pero recuerdo que querías pedirle una compensación al señor porque tu consola tenía problemas. Debías tener pocas monedas en ese momento, ¿verdad? Y que yo recuerde, nunca me habías comprado tantas. Sully quedó profundamente impresionado por esta niña. Estuvo presente cuando la consola Bomberman tuvo problemas y Xuemin echó a Ianuo. Si Ianuo y la niña no hubieran estado discutiendo sobre cómo jugar el juego en ese momento, tal vez lo que sucedió después no habría sucedido. La niña inconscientemente quería discutir, pero cuando vio la sonrisa de Sully, inconscientemente miró hacia otro lado. No he comprado muchas pero sí tenía bastantes monedas. Pero después de jugar unos días, solo me quedaban unas pocas. Pensé que no serían suficientes para hoy, así que jugué un rato al empujador de monedas. No esperaba ganar tanto. ¿Un puñado? No es así. Gané y perdí mucho. Me llevó mucho tiempo ahorrar tanto. Sully miró atentamente a la niña, luego su expresión se volvió seria. Según la niña, llevaba varios días yendo a la sala de juegos a jugar videojuegos, y hoy pasó un buen rato jugando con la máquina de monedas, que tiene un mayor impacto en la gente. A pesar de una sesión de juego tan larga, no mostró ninguna reacción emocional evidente. El hombre que estaba junto a la ruleta solo había jugado durante 10 minutos cuando se enojó. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre ambos? ¿Más G? De repente, Sully pensó en otra persona. El pequeño Gu Xuanfen. Llevaba un buen rato en la sala de videojuegos. Aunque mostraba signos de contaminación y reacciones emocionales, no eran graves. ¿Son los niños diferentes de los adultos en algún aspecto? En consecuencia, en esta copia, ¿son más resistentes a la contaminación y a la emocionalidad? La niña no entendía lo que Sully pensaba. Al ver que la miraba fijamente y su expresión cambiaba, pensó que no le creía y se sintió un poco ansiosa por un momento. De verdad. Lo gané yo también. Por favor, créeme. Sully recuperó el sentido, reunió sus pensamientos y salió del mostrador, luego se puso en cuclillas frente a la niña. Te creo, pero esta moneda no se puede canjear por dinero, pero sí por otra cosa. ¿Qué tal si la cambiamos por esto? Suavizó el tono, tratando de no irritar a la otra persona, y señaló las muñecas que había frente al mostrador. Si has ahorrado suficientes monedas de juego, puedes ir al contador de puntos en la zona central y canjearlas por los artículos que te gusten. Sin duda, valen la pena. Al ver la expresión de desconcierto de la niña, Sully se levantó y se dirigió a la mesa de puntuación. Tomó una muñeca que medía más de la mitad de su altura entre las muchas y la agitó frente a él. Mira, ¿no es bonito? Puedes cambiarlos por tus monedas del juego. Él creía que incluso si la niña era resistente a la emocionalidad, no tendría mucha resistencia ante un juguete peludo tan grande. Efectivamente, los ojos de la niña se iluminaron de inmediato y corrió al lado de Sully, abrazó a la muñeca que era más alta que ella, cerró los ojos y la acarició con una carita feliz. Después de un rato, miró a Sully. ¿Se pueden cambiar mis monedas por esto? Si es así, lo haré. Sully miró la etiqueta en la oreja de la muñeca, miró el marcador y luego sacudió la cabeza con algo de pesar. Esto es un poco más caro, requiere 300 monedas de juego, pero si tenemos 100 monedas, podemos cambiarlas por estas. Mientras hablaba, señaló unas muñecas un poco más pequeñas en la mesa de puntuación. La niña solo les echó un vistazo, y su rostro mostró una evidente decepción.
Son demasiado pequeñas. Estoy perdiendo dinero con 100 monedas. Vale la pena. Las muñecas de nuestra galería están todas muy bien hechas. Sully recogió tranquilamente una muñeca con la boca caída que parecía que estaba llorando. No parece muy realista y llora como un animal de verdad. No, no, es demasiado pequeño, no vale la pena. La niña echó un vistazo y sacudió la cabeza como si fuera un sonajero. Con 100 monedas, puedo ir a la máquina de garras y agarrar un montón de muñecas. La cantidad total es mucho mayor. Las palabras de la niña sorprendieron a Sully, pero también lo hicieron feliz. Recordó que era muy difícil atrapar la muñeca en la sala de videojuegos. Gu Xuanfeng intentó atraparla durante mucho tiempo, pero no pudo hasta que la palanca de control se deformó. No fue hasta que le pidió a Ianuo que ajustara la posición de la muñeca que el niño lo logró. Ahora que la niña tomó la iniciativa de mencionar el asunto de atrapar muñecas, Sully pudo seguirle la corriente y convencerla de que las atrapara, y luego seguirla. Aunque no podía intervenir en el juego, siempre podía observar desde un lado, lo que podía demorar un poco el juego. Sully parecía sospechoso e incrédulo. Al menos hay una garantía para intercambiar muñecas. Si te quedas sin monedas y no puedes conseguir ninguna, sería una pérdida enorme. Y ni siquiera sabes jugar bien al bombardero, así que ¿cómo vas a conseguir una muñeca? No me lo puedo creer. Después de todo, la niña era demasiado pequeña y cayó en la obvia provocación de Sully. Le puso la muñeca grande en brazos, se dirigió al mostrador a sacar unas monedas, la miró con enojo y se dirigió a una máquina de garras con cadena cercana para meterlas. Después de que Sully volvió a colocar la muñeca en la mesa de puntuación, también se acercó a la máquina de garras y vio que el primer agarre de la niña falló. Sin embargo, este último no se desanimó ni se enojó. Ella arrojó directamente la segunda moneda del juego. Sus movimientos eran muy rápidos y sus garras fallaban el objetivo muy rápidamente. Esta vez la muñeca cayó no muy lejos de la salida. Sully permaneció en silencio detrás de la niña y empezó a pensar en cómo responder a las preguntas de Xuemin más tarde. Pero justo cuando la idea le vino a la mente, oyó una risa agradable frente a ella. ¿Ves? Te dije que atrapar muñecas es algo muy fácil. La niña se inclinó para sacar la muñeca caída, luego la sostuvo en alto frente a Sully, con su carita levantada, como si esperara el elogio de Sully. La sorpresa apareció en el rostro de Sully, haciendo que la niña riera aún más feliz. Pero esta vez Sully no estaba fingiendo, sino que estaba realmente sorprendida. ¿La emocionalidad extraña realmente no funciona con las niñas pequeñas? De lo contrario, ¿por qué podría atrapar la muñeca con solo 3 monedas de juego? Y en el momento en que la niña se dio la vuelta, Sully vio que la oscuridad se desvanecía en sus ojos, lo que también implicaba que ella no era una persona común, sino una contaminadora. ¿Pero por qué puede hacer cosas que otros, incluso ella misma, no pueden hacer? Te vi poner las monedas tan rápido hace un momento, ¿no tienes miedo de gastar todas tus monedas y no recuperarlas? Después de escuchar lo que dijo Sully, la niña dejó la muñeca e inclinó la cabeza para mirar a Sully confundida. ¿Miedo? ¿Por qué debería tener miedo? Es normal ganar y perder en los juegos. Además, aunque no lo pille, puedo jugar un buen rato. Puedo ganar mucho más que intercambiando esa muñeca. ¿Ganar más dinero? ¿Qué puedes ganar si no atrapas la muñeca? Sully no entendió lo que dijo la niña, y la niña miró el ceño fruncido de Sully, suspiró y luego frunció el ceño como Sully. Ustedes, los adultos, piensan demasiado y no creen en mi habilidad. Esperen, los atraparé de nuevo. Mientras decía eso, se dio la vuelta, colocó la muñeca que tenía en la mano sobre la máquina de juegos y puso otra moneda. Sully también la miró con atención, pensando en la clave de problema, que era mucho más importante que lo que estaba sucediendo en el extremo de Xuemin. Hola, tu comida para llevar ha llegado. Una voz familiar llegó desde atrás. Aunque Sully mostró reacia, tuvo que darse la vuelta y caminar hacia la recepción. Sully simplemente le sonrió cortésmente al repartidor sin siquiera saludarlo y extendió la mano para tomar la bolsa de comida, queriendo obtener la comida lo antes posible y luego regresar a ver a la niña. Pero en ese momento, Sully de repente vio por el rabillo del ojo que Xuemin, que estaba sentado en la recepción bebiendo, de repente la miró, y su expresión cambió de repente. Mi corazón dio un vuelco y mi mano derecha inconscientemente buscó el lápiz en mi bolsillo. Chocar.
Pero antes de que pudiera sostenerlo, se escuchó un crujido de vidrio rompiéndose detrás de él. Sully comprendió de inmediato que Xuemin no estaba tratando de atacarla, estaba mirando detrás de ella. ¿Qué hay detrás de mí? Esa pequeña niña. El sonido del vidrio rompiéndose ahora, proviene de esa máquina de garras. Podría ser que la niña no pudo atrapar la muñeca esta vez y rompió el cristal de la máquina en señal de ira. Justo cuando pensaba en esto, el repartidor frente a ella pasó corriendo junto a Sully a una velocidad muy rápida, y la bolsa de comida para llevar que tenía en la mano, que aún no le había entregado a Sully, cayó al suelo con un ruido metálico. A Sully ya no le importaba en absoluto la comida para llevar. Se dio la vuelta de repente y se preparó para salvar a la niña. Estaba dispuesto a intentarlo incluso a costa de una muerte previsible. No he entendido por qué a ella no le afecta y nada le debe pasar a la pequeña. Pero en el momento en que se dio la vuelta y vio la situación claramente, su cuero cabelludo se entumeció. La niña sostenía dos muñecas en sus manos. Al parecer, había cogido otra cuando Sully fue a buscar comida para llevar. Ahora, caminaba hacia Sully con una sonrisa. Detrás de ella había ventanas de vidrio rotas y docenas de cadenas con un brillo metálico frío que la apuñalaban por la espalda. No fue la niña la que rompió la ventana, fueron las cadenas las que intentaron atacarla. Sully desconocía los asuntos de Park Seung-woo. Los extraños incidentes que había presenciado se debían a clientes emocionales que dañaban la máquina. Nunca había visto una máquina actuar por iniciativa propia. Por lo tanto, aunque sus pensamientos iban cambiando muy rápido, todavía le tomó un segundo o dos. Y este corto periodo de tiempo es suficiente para ser fatal en la situación actual. Sully no tiene ninguna posibilidad de salvar a la niña ahora. Pero justo cuando este pensamiento llegó a su mente, la niña fue repentinamente arrojada al suelo por una figura negra y evitó por poco el ataque de las cadenas. Y esa figura no era otra que la del repartidor que acaba de atropellarnos. La cadena de metal no alcanzó su objetivo, se detuvo en el aire, luego giró como un ser vivo y apuñaló nuevamente a las dos personas que habían caído al suelo a una velocidad extremadamente rápida. El tiempo se agotaba y los dos no tenían escapatoria, pero en ese momento el repartidor se giró y abrazó directamente a la niña sentada en el suelo. Se enfrentó a la cadena con la espalda, como si quisiera usar su cuerpo para bloquear el ataque que no tuvo tiempo de esquivar. Pero cualquiera podía ver que mientras las cadenas fueran sólidas, penetrarían instantáneamente el cuerpo del repartidor y de la niña en sus brazos, y no tendrían ninguna esperanza de sobrevivir. El viento silbante empezó a soplar, y la niña estaba tan asustada que casi se volvió loca. Solo podía mirar con los ojos bien abiertos la afilada cadena mientras sus pupilas se dilataban. Justo cuando la cadena estaba a punto de tocar sus globos oculares negros, de repente se detuvo en el aire y siguió temblando. La niña movió los ojos aturdida, solo para ver a un hombre frente a ella sosteniendo las cadenas firmemente con ambas manos. Sully se frotaba las palmas de las manos y la sangre goteaba al suelo. Las venas de sus brazos se hinchaban. Le gritó al repartidor que tenía delante. «Llévensela rápido». Al ver a las dos personas levantarse y marcharse, Sully estaba a punto de relajarse, pero descubrió que la fuerza de la cadena en su mano aumentó de repente, como si fuera a apuñalar a la niña hasta la muerte. Sully tuvo que aumentar su fuerza nuevamente para evitar que la cadena tirara demasiado fuerte y la arrancara de la máquina, pero no se atrevió a usar toda su fuerza para tirar, de lo contrario la cadena también se rompería. No dañe el equipo de juego por ningún motivo. Esta regla seguía dando vueltas en la mente de Sully, poniéndolo en una situación extremadamente incómoda. Xiao Su, espera un poco más, pronto estará bien. De repente, la voz de Xuemin sonó detrás de él, y luego Sully escuchó pasos apresurados que venían hacia él. Inmediatamente después, se vio a Xuemin caminando apresuradamente hacia la parte trasera de la máquina y desenchufando la fuente de alimentación de la máquina de garra. La resistencia en sus manos desapareció de repente, y la cadena cayó débilmente. Sully se relajó por completo, se agachó, apoyó las rodillas y jadeó. «Hermano, ¿estás bien?». Se oyó la tímida voz de la niña. Sully giró la cabeza y la vio de pie junto a él con lágrimas en los ojos. Quiso tocarle la cabeza, pero en cuanto la levantó, la sangre casi le goteó en el rostro. No le quedó más remedio que darse por vencido y mirar a la niña. «¿No estás herido?». Al ver a la niña negar con la cabeza, Sully se sintió aliviado y dijo con una sonrisa. «Eres muy fuerte».
Puedes contener las lágrimas así. Estoy bien, pero tu mano... Estoy bien, solo algunas heridas menores. Sully se puso de pie y llamó al repartidor que pasaba junto a ella. Gracias. Si no fuera por ti, algo podría haber pasado ahora mismo. La niña también agradeció sinceramente al repartidor, y este los miró a ambos confundido. ¿Esta niñita es tu hermana? Sully se sobresaltó y negó con la cabeza. El repartidor se rió de inmediato y le acarició la cabeza a la niña. Entonces, ¿por qué me agradeces? Lo hice sin darle importancia. Caminó hasta el mostrador de recepción, recogió la bolsa de comida para llevar que había caído al suelo, la revisó y luego miró a Sully avergonzado. Lo siento. Tenía prisa y la caja se cayó al suelo. Eché un vistazo y solo se derramó un poco de aceite. La comida no se cayó. Pero si quieres cambiarla, te enviaré otra más tarde. Shuemin se acercó al repartidor, lo tomó, frunció el ceño y lo miró. Olvídalo, la comida no está rota y todavía se puede comer. Sully miró la venda de yodo en el mostrador. Era lo que Shuemin había traído del almacén cuando estaba jadeando. Luego le dijo al repartidor. Veo que tienes un corte en la cara, ¿te gustaría vendarlo? El repartidor se sobresaltó, luego se secó la cara suavemente, miró el rojo brillante en las yemas de sus dedos y le sonrió a Sully. Está bien, es solo una herida superficial. Todavía estoy ocupado, pero creo que tu mano necesita tratamiento antes. Sin esperar que Sully dijera nada más, se dio la vuelta y salió por la puerta. La niña también se acercó y le entregó una muñeca a Sully. Sully se sobresaltó. ¿Quieres dármelo? Al ver que la niña asintió pesadamente, Sully negó con la cabeza y sonrió. Agradezco tu amabilidad, pero tengo la mano lastimada, así que no me conviene tomarla, y. Oye. ¿Por qué huyes? Tus monedas del juego siguen aquí. La niña que ya había salido corriendo regresó, le sonrió a Sully, luego rápidamente recogió las monedas del juego que había colocado sobre la mesa y salió corriendo nuevamente. Sully miró con impotencia a la muñeca que había arrojado al mostrador de recepción y la recogió con cuidado para evitar mancharse las manos con sangre. Está bien, primero cuida tu herida y luego ven a comer. Shuemin bajó la cabeza y fue sacando las cajas de comida para llevar de la bolsa una por una. Está bien, señor E. Sully respondió y comenzó a curar sus heridas. Aunque la sangre goteaba de la palma, la herida no era profunda. Simplemente se rozaba la piel superficial al sostener esas extrañas cadenas. No había suciedad en la herida, así que no hubo necesidad de enjuagarla con agua limpia. Después de aplicar yodo, Sully sintió dolor en las palmas de las manos y frunció el ceño. Después de que el repartidor rescató a la niña hace un momento, Sully podría haber actuado más rápido, pero como Shuemin estaba mirando aquí, Sully decidió conservar algo de fuerza. No exponer todas tus cartas al enemigo es una condición necesaria para sobrevivir en un entorno desconocido y peligroso. Sully frunció el ceño levemente, no por dolor, sino por extrañeza. No dudó en salvar a la niña. Incluso antes de salir corriendo, ya estaba preparado para provocar la muerte prevista. Pero lo extraño era que a ese momento, no solo él estaba bien, sino también la niña. Esto es completamente diferente a los resultados de los dos incidentes de suicidio anteriores. ¿Será que la rotura de la máquina no se considera daño, o que, como nadie tomó la iniciativa de dañar el equipo, el bicho raro no encontró una excusa válida para atacar a los clientes? Sully echó un vistazo a la máquina de garra completamente rota, pensó por un momento y trató de preguntar. Señor E, la máquina está ahí parada. ¿No debería ocuparse de ella? Shuemin se esforzaba por sacar varias cajas de comida para llevar de bolsas llenas de aceite y sopa. Respondió sin siquiera levantar la vista. Bueno, dejémoslo ahí por ahora. Eso no es mi trabajo. Hay un problema con el programa.